Alejandra Jacome es colombiana, es psicóloga, abogada y coach de familia y vida con especialización en desarrollo del talento humano. Por más de 8 años se desempeñó en áreas del desarrollo del talento humano y desde el 2015, a través de la consulta particular y grupal, acompaña a transitar procesos personales que impactan diferentes escenarios de la vida, como el duelo por muerte perinatal y mixto, rupturas sentimentales y pérdidas en general. Asimismo, procesos de desarrollo personal y proyectos de vida. Alejandra es además docente del Diplomado en Duelo y Muerte Perinatal del Instituto John Bowlby en Medellín. Alejandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días a todos, gracias por este espacio y gracias por darnos la oportunidad de encontrarnos y aprender de lo que es este tema tan importante para nuestra vida y para nosotros y para poder acompañar a los demás. Listo, muchas gracias, Alejandra. Estamos muy contentos de contar contigo el día de hoy. Te invito a que por favor nos compartas tu pantalla para que podamos ver la presentación. Ok. ¿Me confirmas, porfa, que la estés viendo? Sí, si quieres ponlo en modo de presentación, eso. Y listo. Yo te dejo para que inicies y cualquier cosa voy a estar pendiente. Perfecto. Gracias, Nori. Con gusto. Bueno, buenos días nuevamente a todos. Gracias y bienvenidos a este espacio que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Hablar de este tema, como lo iremos viendo en el transcurso de la presentación, es muy interesante, tanto para las personas que estén pasando por un momento, por una pérdida en particular, como para las personas que alguna vez lo han pasado, tienen a alguien por lo que esté pasando para poder acompañar o simplemente puedan también tener herramientas que les faciliten y les fortalezcan para el día de mañana poder tener información que les sirva al respecto, ya que de este tema se sabe mucho y se sabe poco al mismo tiempo. Entonces, como les estaba contando Nori, la clase se llama El Duelo, el espacio se llama Duelo, Consejos Psicológicos y Espirituales para afrontar la pérdida de un ser amado. Este va a ser el alcance temático de lo que vamos a estar viendo hoy. Por un lado, lo que es el objetivo de este espacio, que es el duelo, más o menos cómo se identifica en una curva de duelo el alcance del mismo, qué factores van a influir en la recuperación de una pérdida, cuál es esa diferencia y el papel tan importante y protagónico que tienen tanto el amor como el duelo, el amor y el apego dentro del duelo, cuáles son esas esferas que se ven más impactadas, cuáles son las reacciones comunes, qué sentido espiritual se le debe dar como para permitirle una mejor trascendencia, la recuperación en el duelo, cómo puedo acompañar a otros y también estrategias de afrontamiento. Entonces vamos a comenzar. Entonces el objetivo de este espacio es, por un lado, compartirles herramientas, compartir con ustedes contenidos que nos faciliten entender qué es el duelo, desmitificar un poco todo lo que se dice alrededor del duelo, de la muerte, y asimismo brindar estrategias que nos sirvan de apoyo, como les decía al principio, tanto para ustedes como para ustedes poder acompañar a otras personas que también estén transitando o estén viviendo un momento de estos. El duelo siempre va a ser muy diferente en cada persona y dependerá también de cuál es el motivo por el que la persona lo esté transitando. Sin embargo, sí o sí es inherente al ser humano, inherente a cualquier proceso de nuestra vida y prácticamente significa es aquello que sobreviene a la pérdida que tenemos de alguien o de algo que es tan significativo para nosotros que literal es como si nos quebrara, tanto por dentro o por fuera. Es por esto que dentro de esto que uno empieza a vivir, nos vamos a encontrar con momentos. Si bien más adelante ustedes van a ver que hay una especie como de fases, no es muy común y no me gusta hablar mucho como de momentos congelados de fases que la persona vive, sino distintas emociones, distintos momentos que pueden aparecer intermitentemente a lo largo de estas situaciones de pérdida y de duelo. Van a ser emociones como tristeza, rabia, frustración, incredulidad, mucha angustia, dolor, que se van a ir presentando. Y es a partir de aquí que en la medida que intentamos que todo esto va a ser sí o sí un proceso adaptativo, porque es un proceso que nos va a estar pidiendo
y es como nos va a estar invitando y pidiendo a partir del dolor que tengamos a ir descubriendo qué es eso que cada uno de nosotros tenemos a nivel interno, qué son esos recursos a nivel externo con los que contamos para poder darle frente a este momento y a esta situación. Como es un proceso adaptativo, va precisamente a llevarnos a irnos, valga la redundancia, adaptándonos a lo que estamos viviendo. ¿Cómo ocurre esto? Ocurre inicialmente con una aceptación intelectual. Nosotros es muy difícil que de entrada queramos darle una aceptación emocional. Una cosa es que emocionalmente estemos sintiendo lo que significa la pérdida y otra cosa es que estemos aceptando emocionalmente inicialmente la pérdida. Es por eso que siempre se inicia con una aceptación intelectual. ¿Qué es una aceptación intelectual? Una aceptación intelectual es cuando yo digo, Dios mío, se murió. O cuando yo digo, ay, es de verdad, esta relación se acabó. O cuando yo me doy cuenta y me entregan el papel que me dicen que el contrato de trabajo se acabó. Es decir, yo desde mi razonar soy consciente de que algo está pasando y que algo dejó de existir y que algo se terminó. Sin embargo, es cuando yo vivo el proceso, cuando yo pongo a favor mío ciertas estrategias, herramientas, cuando yo afronto la situación que me está pasando, que logro tener una aceptación emocional y ya entre las dos poderme dar paso a un nuevo momento en el que puedo darme cuenta, porque uno mismo es el que se da cuenta que ya esa aceptación de la situación que estoy viviendo tiene realmente otro matiz. Por consiguiente, como les estaba diciendo, ¿en qué lo podemos vivir en muchos escenarios? Por muerte, por un divorcio, una separación, por una pérdida de trabajo, cuando perdemos un amigo, cuando nos enfermamos, cuando perdemos funcionalmente algo de nuestro cuerpo, una amputación, una enfermedad que no nos deja mover bien, quedarnos ciegos, etcétera. Por una jubilación también las personas cuando están acostumbradas a un ritmo de vida y les cambia, les cuesta también aceptar ese nuevo proceso, las pérdidas materiales, quiebras que puedan tener las personas y sucesivamente muchos otros sucesos que experimentamos día a día frente a perder y a aceptar esa pérdida. O como decimos, pequeños duelos. ¿Cómo entonces ocurre todo este proceso dentro de lo que llamamos una curva del duelo? Yo no sé las percepciones que ustedes tengan de lo que han vivido, de lo que ven en las personas, pero muchas veces se nos invita a creer que a partir del momento que experimentamos una pérdida, todo lo que se viene es crecimiento. Pero el crecimiento no lo muestran de una forma ascendente, es decir, nunca bajamos siempre para arriba. Y en realidad cuando vivimos un proceso de duelo las cosas son completamente diferentes. El duelo es un proceso de subidas y de bajadas. Cuando ustedes lo experimentan y ustedes logran entender a otra persona que lo está viviendo, se dan cuenta que en realidad no es plano, en realidad inclusive aún cuando pase el tiempo va a haber momentos en los que uno se va a sentir que está el triple de peor de cuando inició. Y todo esto ocurre porque al momento de presentarse la pérdida, a nivel interno, y estoy hablando biológico, químico, emocional, se producen una descarga de emociones que hacen, brevemente les explico, que nosotros entremos en ataque, en defensa, en me paralicé, esto es choqueante, esto no sé cómo hacerlo, por el contrario me pongo en modo acción, modo acción. Eso posteriormente se activan otro tipo de hormonas y posteriormente otras, como el cortisol, que sostienen ya a la persona dentro de un escenario de mucho estrés. Y esto generalmente nunca permite que nosotros vayamos de subida, sino por el contrario, de bajada. ¿Por qué? Porque son todas estas hormonas y todos estos momentos que lo que nos hacen es ponernos cansados y agotados. Cuando empezamos todo esto a partir de cualquier noticia que tengamos que signifique que perdimos a alguien, que nos despiden o que definitivamente ocurrió una situación dura, inmediatamente empezamos a recorrer este proceso. Y dentro de este proceso nos vamos a encontrar con estos momentos, como pueden ver en la pantalla, bajos, los más bajitos en los picos que van de bajada. Y se dan cuenta que antes de ese momento de bajada hay como si algo estallara. Generalmente, ¿qué es eso que ocurre? Ocurre que yo voy, posiblemente tuve alguna situación dura hace 4 meses, o posiblemente perdí a alguien hace un mes. Un día me levanté un poco más tranquila, pero durante el transcurso del día siento un olor, siento la voz de la persona o alguien que habla similar,
paso por un lugar que me recuerda a esa persona o esos momentos especiales, estoy en un lugar muy significativo que yo compartía con esa persona, o si paso por el lugar en el que trabajaba o veo personas con las que trabajaba. Y eso inmediatamente como que nos impacta y eso es lo que llamamos una oleada de angustia. Empezamos a sentir, como el nombre le dice, una oleada tan fuerte que lo que hace es que nos lleva nuevamente en picada. Estas oleadas, por ejemplo, ustedes las van a sentir con palpitaciones muy fuertes, sentir que la respiración se va, una angustia inmanejable muy fuerte, que en muchas ocasiones, lamentablemente, cuando no se conoce bien, hace que muchas personas terminen siendo diagnosticadas con crisis de pánico, cuando en realidad no es una crisis de pánico, simplemente es un activador que nos hace recordar una situación tan dolorosa o a una persona que significaba tanto que no tenerla duele tanto que no somos capaces de manejarlo. Este tipo de bajones hace que nosotros creamos que no estamos avanzando, sino por el contrario, que estamos retrocediendo, cuando en realidad sí estamos avanzando, porque para avanzar y para recuperarnos frente a un proceso de duelo, sí o sí va a ser importante experimentar esos momentos en los que sentimos a profundidad el dolor. Y por el contrario, también vamos a tener esos momentos de subida, esos momentos que se convierten en esperanzadores, que decimos vamos muy bien, nos estamos sintiendo muy bien, pensamos que iba a ser peor y en realidad no fue tan horrible, pero efectivamente, cuando estamos arriba en cualquier momento podemos volver a tener esa oleada y volver a caer. ¿Qué es importante aquí? En esos momentos que ustedes identifican que tanto ustedes como la otra persona, si están acompañando, se encuentran mejor, es identificar qué hice o qué dejé de hacer, qué implementé, qué cosas nuevas realicé, para que ese tipo de situaciones, estrategias que afronté, las siga implementando porque eso me va a permitir tener el espacio de sentirme con mayor bienestar más amplio. Entonces, eso siempre será importante. Por otro lado, para identificar dentro de todo este proceso que les hablaba, va a ser necesario saber cuáles van a ser todos esos factores que nos van a influir al momento de afrontar una pérdida. Tenemos muchísimos, aquí solamente les voy a nombrar unos pocos. La personalidad es el primero, es decir, sí o sí dependerá de la persona que tiene que afrontar la pérdida, los recursos internos, las creencias que hasta el momento lo han acompañado, todas las estrategias o como esos apoyos externos que la persona tiene para dar frente. No es lo mismo si es una persona con algún trastorno psiquiátrico, si es una persona con un nivel de madurez desarrollado adecuado para la edad, así es una persona mucho más inmadura, si es una persona que tiene algún tipo de trastorno, alguna enfermedad o alguna discapacidad. Por ejemplo, una persona sordomuda se le podrá hacer muy difícil en algún momento manifestar y expresarse hacia los demás a una persona que tiene todos los medios para realizarlo. La falta de fe en una estructura espiritual, la falta de fe o dependiendo de las creencias que la persona tenga, va a ser un factor de protección o un factor de no protección al momento de transitar por este momento. Todo lo que son las características de la muerte, no es lo mismo que yo pueda acompañar a una persona en un proceso de enfermedad e ir haciendo una conciencia de lo que hace la pérdida, hacia mí me dicen que lo mataron, hacia mí me dicen que se suicidó, así la persona fue por un accidente, es decir, si bien el que tú te prepares no te va a preparar siempre para aceptar la muerte, el nivel de drama, el nivel de tragedia sí es menor y eso hace que los momentos iniciales sean un poco más favorables para la persona, sin embargo no determinantes. Las edades extremas también es un factor muy grande, no es lo mismo un niño un niño a personas ya de 20 años en adelante a una persona de tercera edad. ¿Por qué? Porque tanto los niños como las personas ya muy 65, 70, 75 años en adelante, son personas que generalmente no tienen la misma fuerza ni estrategias internas y externas para poder afrontar la situación. Con los niños lamentablemente creemos que son personas que muy fácilmente pueden afrontar el duelo porque vemos que se distraen fácilmente, porque vemos que están tristes pero después están bien y eso nos hace creer que son personas que lo afrontan bien y no, lamentablemente son los que más acompañamiento requieren y en ocasiones los que menos acompañamiento requieren. Lo mismo las personas ya de mucha edad, son personas que creemos que por llevar muchos años de vida van a saber afrontarlo o aceptarlo mejor y tampoco. Por eso son personas que tienden a somatizar mucho lo que les está pasando. Pérdidas múltiples, no es lo mismo que a mí se me muera mi papá, a que a mí se me muera, a que mi mamá se haya muerto hace un año, mi papá se murió hace 3 meses y me entero que mi hermana le diagnosticaron una enfermedad. Eso
hace más complejo todo, crisis concurrentes, que entonces yo también pierdo en este momento mi trabajo y me enteré entonces que mi mamá se enfermó, hace que esa crisis active la anterior. Duelos no resueltos, pérdidas sociales inaceptables, personas, por ejemplo, que algún familiar se les suicida, personas que tienen un amorío, un amante y ese amante se les muere, personas que tienen un aborto provocado o enfermedades socialmente inaceptables, son personas que no tienen un entorno que pueda facilitarse para ellos elaborar su duelo. Y por consiguiente el contexto social, cultural y familiar, ya que el duelo es un proceso que dependiendo del entorno cultural y las creencias alrededor lo van a facilitar o a debilitar. ¿Cuál es el eje puntual en un proceso de un duelo? El apego. Generalmente creemos que nos duele el amor, pero lo que duele es el apego. ¿Por qué duele el apego? Porque el apego es aquello que nosotros depositamos en el otro, que al momento del otro darnos a nosotros, cuando ese otro ya no está y no nos lo da, nosotros no vamos a tener la capacidad de tenerlos por nosotros mismos. Esto generalmente choquea un poco, como así que el apego, no, pero es que yo lo amaba, me duele es el amor. No, cuando logramos entenderlo, vivirlo, sentirlo, y al final de todo un proceso, al final de los años, nos damos cuenta que en realidad el amor es lo que perdura. Tenía una paciente que, por ejemplo, en algún momento manifestaba que ella había leído que como el amor era lo que en realidad unía frente al dolor, entonces si ella le dejaba de doler, significaba que había dejado de amar a la persona. Y eso es muy delicado porque entonces me quedo atado a un dolor para demostrar que aún amo a la persona. En realidad el amor como esencia de lo que es y significa es en realidad lo que trasciende. El amor trasciende a la pérdida, el amor siempre es lo que va a permanecer entre nosotros, el amor le va a dar un significado a lo vivido con la persona, con la experiencia, con un objeto puntual que significó mucho para nosotros. El apego, por el contrario, siempre va a ser eso que nos hace sentir incompletos, el apego es eso que nos hace sentir que no somos capaces. ¿Por qué? Porque como vemos acá, siempre cada uno va a surgir de una base diferente. El apego va a requerir satisfacción, el apego va a ser una respuesta al ego, el amor por el contrario le va a dar un sentido y un significado en nuestra vida. El apego irá de la mano más a las costumbres, el amor por consiguiente va y está más de la mano ligado a lo que es el desinterés, la lealtad en términos de lo que significa esa persona. El apego tú necesitas tener a la persona, llámame para saber que estás bien, te tengo que abrazar para saber que estás aquí conmigo. El amor no necesita pruebas físicas. Si yo tengo una persona a quien amo mucho que no está presente, el solo saber que está y qué significa para mí es suficiente. El apego, por un lado, no es libre, el apego nos ata, el amor es espiritual, el amor es libre, el amor genera felicidad interior, el apego genera infelicidad al no tener. Y todo esto surge a partir de qué? De lo que es la base segura o no de un apego bien consolidado. Aquellas personas que tenemos una base segura, de un apego seguro, lo que somos capaces de manejar en la vida es que yo soy yo, tú eres tú, y nos encontramos, compartimos y a partir de eso construimos. Por consiguiente, al yo no tenerlo y esperar que sea el otro el que me provea, va a ser más difícil realizarlo. Es por eso que yo les decía ahorita que para los niños es muy duro un proceso de duelo porque los niños se encuentran en esa construcción de un apego seguro. Diferente no, los que no los consiguieron en los años venideros les toca irlo consolidando. Y es por eso que los niños necesitan tanto externamente de alguien que les ayude a significar, a consolidar y a tener herramientas para afrontarlo. Frente a todo esto, de lo que es ese apego, de lo que es este amor, entonces vemos en el impacto que cualquier pérdida va a tener en nuestras vidas a partir de eso consolidado. ¿Cuáles son las esferas en las que más vemos esto? En la personalidad, en la realidad y en el sentido de vida. Y es a partir de estas tres en las que tenemos que trabajar cuando hemos perdido a alguien o algo, porque es a partir de eso que tenemos, que nos queda, en lo que vamos a empezar a reconstruir nuevamente nuestra identidad, nuestro significado y nuestro sentido de vida nuevamente. ¿En qué vemos esto? Personalidad. ¿Qué viene siendo esa personalidad? Es cómo nosotros vamos a responder frente al medio. Cómo yo me he venido identificando y construyo una, digamos, como identidad, una identificación personal frente a lo que
soy en relación a lo que he perdido. Por ejemplo, en una viuda o en un viudo, la personalidad suele afectarse mucho. ¿Por qué? Porque son personas que logran compartir tanto en una intimidad tan grande que empiezan en ocasiones a no saber qué es del otro y a no saber qué es mío. Entonces, cuando se produce la viudez, es esa sensación de estar incompleto porque habían muchas cosas de mi esfera que me definían a partir de lo que el otro era. Una mamá o un papá que pierden a un hijo, su rol de padre y madre se afecta tanto en relación al vínculo de lo que esa persona me significa y me hace ser, que al no tenerlo queda quebrado y me deja con la pregunta, y entre todas, ¿yo quién soy? Por otro lado, tenemos la realidad, que es todo lo que compone la rutina. La muerte nos hace sentir muy vulnerables. ¿Por qué? Porque eso que yo creía que era seguro, frente a la muerte, ya no lo es. Eso que yo sabía que el día a día iba a seguir sintiendo, frente a la muerte desapareció la persona, eso ya deja de existir. Si yo todos los días me levantaba, mejor dicho, a mí esa persona era quien me levantaba, me hacía el desayuno, me llevaba al trabajo, me acompañaba, me daba soporte, al no existir, yo esa rutina la pierdo. Mi realidad de lo que hacía en el día a día también. Entonces es cuando digo, ¿y yo qué hago? ¿Qué sentido tiene esto que estoy haciendo? ¿Qué sentido esto que tiene que estoy viviendo? Si lo disfrutara con esta persona. Y de ahí que la esfera del sentido de vida también se impacte y se afecte mucho. ¿Por qué? Porque todos esos sueños que yo tenía al lado de los proyectos que me había visualizado, todo esto que hacía parte de lo que me había propuesto como mi sentido de vida, como mi realización personal, los para qué que yo tenía en mente se destruyen al esto que anteriormente les decía que se derrumba todo, entonces yo ya no tengo piso para poder construirlos y para poder mirarlos. ¿Qué hacemos entonces con esto? Es, cuando yo veo que entre más comprometido está alguna esfera de mi vida en esto, posiblemente la sensación de destrucción va a ser mayor. Si yo siento que esa persona era mucho para mí, que esa persona o ese trabajo significaba todo lo que yo era, al no tenerlo, va a ser más difícil reconstruirlo. Si yo mi fuerza personal, mi identidad, por ejemplo, la tenía frente a quién eres, soy el director de finanzas de la multinacional X y me despiden, y tú quién eres, yo soy, en ocasiones uno escucha decir, no, yo era el director como si eso fuera todavía lo que definiera la persona. Entonces, al momento de no tenerlo, al momento de que eso significara mucho de quién soy yo, va a ser más la sensación de desubique y de destrucción. Por lo tanto, para reconstruirme frente a ese nuevo ser de lo que soy, que queda después de la pérdida, tengo que ver qué es lo que queda para poder volver a reconstruirlo. En lo que más queda afectado es en lo que más había dependencia, por consiguiente ahí es donde me tendré que enfocar para poderlo sobrellevar. Generalmente, lo que más podemos ver afectado es todo lo que es realidad y lo que es sentido de vida. El sentido de vida variará mucho de acuerdo a lo vivido y a lo soñado. Por ejemplo, en la muerte perinatal, que vemos en las mujeres y en las parejas que pierden a un hijo y a un bebé o a un hijo en los primeros meses después de haber nacido. Se pierden y se destroza todo su mundo de sueños, todo su mundo de proyecciones, todo su mundo de ideales y de lo que querían construir a partir de sentirse padres. Si una persona que lleva 50 años de casado se le muere su pareja, o si por el contrario es una mujer a la que se le muere su hijo de 50 años, es más el mundo de lo vivido, de los recuerdos, lo que queda alterado, que el mundo de los sueños que quedan pendientes por cumplirse. Y es por esto que, dependiendo de lo que signifique o no la pérdida, es en lo que nosotros tendremos que nuevamente, dolorosamente, porque eso sí o sí duele, volver a decir cómo lo vamos a reconstruir, cómo lo vamos a enfocar y cómo vamos a comenzar a darle un nuevo sentido para hacerlo. Todo esto, por consiguiente, va a tener que vivirse en un momento y en un proceso. Yo les voy a contar 4 momentos cruciales que se pueden vivir en un momento de duelo. La invitación es a que no lo veamos como algo estático o algo congelado. No comparto la idea que nosotros vivimos fases puntuales y que se acabó una y comenzó lo otro. Como les comentaba al principio, esto es de avance y esto es de sentir de retroceso, pero es de avanzar y aún estando en un nuevo momento hay cosas de lo anterior que siguen perdurando. Entonces, por eso les voy a hablar de aproximaciones de momentos que se pueden vivir.
Un primer momento, que es el que casi todos conocemos, que nosotros lo llamamos aflicción aguda, tiene que ver con el momento inicial. Es ese momento en el que a ti te dan la noticia, en ese momento en el que me dan la noticia a mí todo se me descuadra. Es cuando nos dicen, te hacen la llamada y te dicen, mi mamá se murió, o es cuando nos llaman y te dicen, venga que su esposo acaba de tener un accidente, o es cuando te llaman a notificar que te están despidiendo, y es el momento en el que tú dices, ¿qué es esto? Entro en un momento de shock, entro en un momento de desesperación, entro en un momento donde el cuerpo se descompone química, pues se descompone, no, se activa químicamente hablando, y tiene a partir de ahí todo ese momento de decir, ¿quién soy yo frente a lo que me está pasando y qué voy a hacer? Son momentos que van a oscilar entre una negación y una aceptación. Yo no puedo negar lo que no ha pasado. Si yo digo esto no me puede estar pasando, esto no me puede estar pasando, en realidad estoy aceptando que algo me pasó. Y si estoy aceptando que algo me pasó, me sale como un recurso para defenderme esa negación. Ay, es que está en negación. No siempre. Simplemente hay que saber escuchar a la persona, entender lo que está viviendo para poder hacer una afirmación de lo que posiblemente le puede estar ocurriendo. Entonces, inicialmente, ¿qué ocurre? Tenemos unas reacciones muy comunes que van desde una incredulidad y una negación, esto no me puede estar pasando. Hay una aceptación intelectual, como les decía al principio, desde acá, desde lo racional entiendo que ha pasado algo. Hay una anulación psíquica. ¿Y por qué es tan importante entender esto de la anulación psíquica? Porque creemos que el shock solamente son los primeros días y por consiguiente después ya estamos en todos nuestros cabales para seguir entendiendo lo que pasa. Nada más equívoco que eso. Esta anulación psíquica nos puede perdurar por varios meses. ¿Qué significa? Es que yo estoy haciendo algo y no me acuerdo que acabo de hacer otra cosa. O yo tengo en mente que debo hacer y realizar una situación, pero en realidad en mi emocionalidad, mi ser entero que está todavía tan metido en un momento de una aflicción tan fuerte que no lo recuerdo. O también es la torpeza que yo tengo para realizar ciertas cosas, estoy cocinando y me quemo. Cuando uno menos piensa, en vez de traerme el celular, me traje el control del teléfono para hacer llamadas. ¿Por qué? Porque nuestra atención no tiene toda la capacidad para realizar y para estar en el momento presente. Se presentan también muchas oleadas de angustia y pensamientos obsesivos. Ay, no penses en eso. Ay, no penses, deberías de dejar de pensar en esas cosas. Si bien no es positivo no estar constantemente pensando, es natural estarlo haciendo. Una mamá que, por ejemplo, en ocasiones puede evidenciar la muerte de un hijo o una pareja, uno evidenciar alguna situación traumática, sí o sí esos pensamientos se me van a venir a la mente. El yo estar pensando, se murió, siempre lo tengo que tener presente porque eso es lo que me permite ir entendiendo que en realidad ocurrió y por consiguiente aceptarlo. Hay trastornos de memoria de la mano de esa misma anulación porque se me olvidan las cosas, no tengo la atención presente. Se presentan muchos sentimientos de miedo, de rabia, de llanto como respuesta al miedo. Nuestro mundo se descuadra, surge mucho miedo, necesitamos más acompañamiento. El llanto es la respuesta natural a este proceso. La rabia también, rabia con Dios, rabia con el mundo, rabia con las personas, rabia con los doctores, rabia con el tráfico, rabia con lo que no nos permitió poder haber dado una respuesta diferente. Tenemos muchas preguntas sin respuestas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es el momento para buscarle el significado a lo que ocurrió. Boca seca, palpitaciones, agitación y mucho trastorno del sueño. No en todo el mundo ocurre, pero sí en diferentes escenarios y en distintas personas. ¿Qué es importante hacer? ¿Qué es importante que comprendamos para saber acompañar? Primero, es importante dejarnos cuidar o cuidar. Somos muy dados a decir a una persona que acaba de pasar por alguna situación dolorosa, hola, si necesitas algo me llamas. No, la persona posiblemente no va a tener ni la fuerza ni la capacidad para llamarte. Hagan presencia, llamen ustedes, sean ustedes los que le den una llamada, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo apoyar? Si son muy cercanas y ustedes saben que es una persona que tiene que estar recogiendo todos los días a los hijos y a ustedes les queda fácil, ofrézcanse. O si es del caso, decirles qué te llevo, qué te hace falta, hacer presencia es lo más importante. Realizar actividad física. ¿Por qué es importante realizar actividad física? Porque permite descargar la emoción contenida que tenemos y evitar que la angustia pueda ser mayor. Entonces es importante descargar en actividad física. Buscar espacios de escucha donde se pueda desahogar. Lo que no se habla y callamos, después lo manifestamos por otros lados. Entonces, muy importante buscar espacios, sea donde el psicólogo, donde un sacerdote, donde una persona, terapia, que a ustedes les haga un significado importante. Y también el médico, en personas, por ejemplo, mayores,
de edad, importante ir al médico. Si son personas que sufren de hipertensión o de depresión baja, importante el chequeo médico. Y lo más importante, tener paciencia. El duelo es un proceso muy, muy largo y duele, y lo que más nos cuesta es aceptarlo porque vivimos en una sociedad de inmediatez que quiere que todo esté resuelto para allá, supérelo, encuentre el significado, y eso no ocurre así. Posterior a estos momentos iniciales que les acabo de comentar, se viene ya lo que es un proceso de conciencia de la pérdida. ¿Qué es este proceso de conciencia de la pérdida? Es cuando mentalmente, emocionalmente empiezo a transitar que efectivamente sí perdí, y eso duele mucho más. ¿Qué se presenta? Se sigue presentando llanto, malestar. Ay, pero es que este da para el año y sigue llorando y puede seguir llorando. Un estrés prolongado, toda esta carga inicial de dolor, pero al mismo tiempo de angustia, de reorganizar inicialmente lo que me está pasando, estresa. Y el estrés agota, y el estrés hace que no seamos siempre posibles, seamos siempre capaces de reaccionar como quisiéramos o como los demás quisieran. Hay mucha angustia. Como empieza a tener conciencia de la pérdida, esa ansiedad de separación se activa. Para los que tienen hijos, sobrinos, o ven lo que es un niño, ¿qué le pasa a un niño, por ejemplo, cuando la mamá se le pierde en el aquí estoy, aquí no estoy, aquí estoy, aquí no estoy? Ese juego habla de eso, y es, cuando estás, me pongo contento, cuando no estoy, me puedo angustiar. Quítenle el chupo a un niño, le ve el chupo y se lo esconde y se pone a llorar. ¿Por qué? Porque eso que se ha ido, frente a lo que hablamos del apego, eso representa algo importante para mí, y al no tenerlo me angustio, me desespero. Empieza a presentarse mucho también la culpa desde el principio y sigue presente, pero es importante que seamos capaces de identificar que es una culpa irracional. Si yo decido matar a alguien y siento culpa, eso es una culpa completamente racional, yo lo ocasioné. Pero empieza a presentarse el, si yo hubiera ido al médico antes, si lo hubiera llevado antes, yo debería haber estado presente, yo debería haber llamado, si yo no hubiera, si yo no. Entonces, esos hacen que sintamos una culpa que es irracional, y es importante ir haciendo conciencia de esta para bajar el nivel de estrés. Hay mucho pensamiento de muerte, y esto es importante porque entonces decimos, ay no, está muy mal, llévenlo donde el psiquiatra, se quiere morir. Todos, estoy casi segura que en muchos momentos de la vida hacemos la expresión de me quiero morir, yo no quiero vivir esto, no quiero más. El pensar en la muerte no es malo, el pensar en la muerte no es enfermo. Diferente es yo planear ya una muerte, diferente es yo ya tener un pensamiento de planeación o un pensamiento suicida. Entonces es importante siempre también como saber identificar qué tanto es un pensamiento normal de querer morirse por no querer afrontar, porque es muy doloroso lo que estoy viviendo, frente a lo que es ya sí, en realidad, una sintomatología alrededor que puede ser peligrosa. Hay mucha ensoñación, recordar a la persona que se murió, sensación de sentirlo, siguen presentándose las oleadas de angustia y seguimos en unas preguntas sin respuestas. Hay algo que ocurre acá, y por eso es que las cosas no pueden ser muy exactas. Una persona, por ejemplo, que acompañe a alguien en una enfermedad muy prolongada y que se hace cuidador primario, finalmente al morir la persona, pueden no entrar en un proceso tan parecido. ¿Por qué? Porque es tanto el cansancio que la persona literal puede descansar, y es con el tiempo que puede empezar a activarse tardíamente todo esto que les he venido contando. ¿Qué es importante acá? No se esfuercen a aceptar lo que ha ocurrido, es decir, de querer imponer que el otro acepte o que yo acepte, solo me quedo cansado. Se tienen que seguir buscando espacios seguros para llorar, para gritar, para desahogarse. ¿Qué es que el vecino me escucha? Pues ponga la música duro y aproveche que la puso duro y gritó y cantó y no pasa nada. Eso, estamos en una sociedad que nos invita a callar la emoción y necesitamos es expresarla. En momentos de angustia es importante abrazar algo muy significativo. Entonces, abrazar el buzo que me recuerda a la persona, en los bebés un objeto del peluche, o es la almohada, o es estar en espacios que me hacen sentir bien, expresando la emoción porque me conecta con eso que me duele, que he perdido. Seguir realizando actividad física, tomar agua fría es muy bueno. Cuando estoy muy angustiado, lavarme la cara con agua fría, o en su defecto meter las manos en agua muy fría, eso hace que el organismo tenga que regularlo de forma diferente a lo que estoy sintiendo, y ayuda a bajar el nivel de angustia, porque al principio la angustia es muy presente, después la angustia empieza a disminuir, se hace más presente la sensación como tal de dolor. Y cuando esto pasa es cuando nos damos cuenta que el dolor empieza a hacerse más fuerte. ¿Por qué? Porque después de un tiempo nos cansamos de sentir y de no ver un resultado.
Pero si ha pasado tanto tiempo y sigue mal. Sí, porque es tanto tiempo el que ha pasado con el que me he propuesto hacerle frente que las cosas a veces no cambian. Y cuando yo no me siento diferente, me angustio de creer que no estoy avanzando. ¿Qué pasa a partir más o menos de un octavo, noveno, décimo mes en adelante? No siempre, vuelvo y les digo, no siempre es exacto, pero se puede manifestar en ocasiones igual. Empezamos a afrontar esos primeros aniversarios, esas primeras fechas que no sabemos cómo manejar siempre. Es el día de, se acerca el día de su cumpleaños y ya no está, ¿qué hago? ¿Cómo lo manejo? Se acerca el primer aniversario de su muerte, ¿qué voy a hacer? Una mamá me decía que lo que más le dolía era que a partir de ese primer aniversario ya iban a ser 2, 3, 4, 5, 6 años sin él, se le murió su hijo, cuando en realidad en ese primer año mentalmente y emocionalmente para ella seguía encapsulado lo que era tener algo más directo en relación a su hijo. Entonces, en este momento empieza, y por eso es como de conservación e aislamiento, las personas tienden en ocasiones a aislarse, son más impacientes, se desesperan porque sienten que no están logrando salir dentro de un tiempo mentalmente y socialmente estipulado. Vuelve a haber un repaso obsesivo de lo ocurrido. Entonces, por ejemplo, una mamá nos comentaba, se aproxima la muerte, el aniversario también de su hijo, y ella decía que era un jueves 1 de mayo, y ella se fue a su WhatsApp a ver el año pasado, 1 de mayo, qué había pasado, qué había conversado con su hijo. Hay repaso obsesivo de todo lo que fue el momento de su muerte, cómo le avisaron, cómo ocurrió, en qué momento pasó. No es malo, eso hace parte de interiorizar nuevamente eso que me ocurrió y de darle un orden lógico. Se requiere mucho, se requiere, no, es importante si la persona así lo siente, reposar más, descansar, dormir. Hay enojo con uno mismo de no estar mejor, enojo con uno mismo de ver que uno no está cumpliendo la expectativa de lo que los otros nos están pidiendo, enojo conmigo mismo de saber que tengo que estar bien para otros, pero no soy capaz de estarlo, sensación de desamparo, las personas ya no están tan presentes, hay más soledad porque no tengo con quién compartirlo, irritabilidad y los aniversarios. ¿Qué es importante? Darnos el permiso de estar así, reconocer que es natural estar así, saber que hay que darnos espacios para nosotros mismos como para recuperar y conservar más fuerza a nivel interior y a nivel de nuestro espíritu, a nivel como interno. Orar, escribir, seguir buscando todos esos escenarios que nos permiten como desahogarnos y sacar eso que estamos sintiendo. Seguir realizando actividades al aire libre, actividad física. Puede que haya personas que no puedan hacer ejercicio ni mucha actividad física. Esas personas con mayor razón, mi abuela, mi mamá que ya está postrada en una cama, esas personas con mayor razón darles espacios de desahogo. Después de esto ya empezamos a identificar cuando sigue teniendo como un curso más adecuado, empezamos a ver que hay un proceso ya de cicatrización y de recuperación. ¿Por qué digo más adecuado? Porque si bien hay patologías en el duelo, a veces volvemos más patológico lo que no es patológico por desconocimiento. ¿Por qué hablo de adecuado? Porque en el duelo generalmente no hay cosas buenas ni malas, hay cosas que me sirven más a mí y cosas que te sirven más a ti. Lo que a ti te sirvió no necesariamente me sirve a mí. ¿Que hay cosas malas, malas? Sí, indiscutiblemente es poco recomendable recurrir al alcohol, recurrir a las drogas, recurrir a un desenfreno de estarme llenando de cosas o haciendo cosas sin sentido desde una distracción. Pero en términos generales hablamos más de lo que es adecuado y me sirve de lo que es inadecuado y no me aporta tanto al proceso. Cuando va pasando el tiempo y hemos, como les decía al principio, ido bajando más eso desde lo intelectual a lo emocional, ya estamos en un momento de vida en el que nos cuestionamos y nos hemos dado el permiso de buscar ese significado. Generalmente, cuando yo les hablaba al principio de no es momento de buscar un para qué, sino un por qué, es por lo siguiente. Hagan de cuenta que yo acabo de perder a mi esposo. Y a mí me dicen, Alejandra, aquí están las respuestas, todo lo que usted necesita está aquí. Mírelo y usted se va a sanar. Mírelo y usted va a entender por qué le ocurrió y para qué le ocurrió. Y yo digo, listo, démelo. Me lo dan. ¿Ves algo? No, pero si ahí están las respuestas, pero es que yo no lo veo, pero ahí está, no lo veo. ¿Por qué no lo ves? Porque es que está muy encima, necesito que se corra. Ahí lo ves, tampoco, pues no. Aquí veo muy borroso, aquí sigo viendo borroso, pero veo que hay una que otra palabra que le doy sentido. Aquí veo mejor, aquí y empiezo a alejar. Eso nos ocurre. Ante un evento esto está tan encima que nosotros no vemos. Aunque ahí esté una respuesta, no la vemos.
es con el tiempo que empezamos a tomar una lejanía para identificar esos para qué, eso que me ocurrió, qué sentido tiene, eso que me ocurrió, qué me está queriendo enseñar. Por eso cuando esto empieza a ocurrir es que ya se nos dan los permisos, nosotros mismos nos los damos, por decirlo así, y espacios de reflexión en los que yo ya puedo hacer procesos de perdón, resolución de enojos, mi energía física puede aumentar, lo mismo mi energía emocional. Empiezo a apropiar nuevos roles porque ya tengo esa fuerza para hacerlo. Los roles, como les decía al principio, se pueden enredar a eso que hacía el otro, yo lo tengo que asumir o alguien más lo asume. ¿Qué es importante por consiguiente? Revisar historia de la relación, qué enseñanzas dejó lo vivido, cuáles son esos roles que han cambiado, qué he venido aprendiendo yo, quién estoy siendo yo en este nuevo proceso. Actividades de servicios a los demás. Si bien es importante siempre estar sirviendo a los demás y encontrar un sentido en el servicio, haciendo algo por los demás, es importante no caer en la distracción de no sentir y no pensar haciendo algo por los demás que es justificado socialmente. Positivo, pero haciéndome cargo de lo que estoy sintiendo. Identificar cosas pendientes que hay con quien murió, con lo que perdí, qué se quedó sin realizar, qué puedo retomar y qué desearía volver a hacer. Entonces, digamos que hasta aquí es como ese proceso en sí de lo que vivimos y lo que nos ocurre frente a un proceso de duelo, frente a una pérdida. Ahora, ¿aló? Ay, escuché un eco, qué pena. Entonces, frente a esto, ¿cómo identifico yo dentro de qué sentido le estoy dando a lo que es cuando tengo una pérdida? Entonces, ahí mismo emerge yo qué creencias tengo frente a la vida y frente al sufrir y frente a lo que me duele o al perder algo. Entonces, ¿es para mí el sufrimiento algo malo? Yo, por ejemplo, frente al caso de algo muy duro que me pasa, estoy viendo frente a esta pérdida que Dios como Padre mío me castiga o no me castiga, cómo tengo esa concepción de Dios como Padre, yo como me siento hijo de Dios. Para mí es el sufrimiento una opción. Generalmente escuchamos el sufrimiento es una opción. De ti depende. Posiblemente sí, posiblemente no. Es para mí el sufrimiento un castigo, como es mi vida espiritual. Frente a todas estas creencias que yo tengo, puedo elaborar una historia y cuando yo me cuento una historia, generalmente reacciono frente a lo que me estoy contando. Como el sufrimiento me aísla de algo que considero que es bueno, tenderemos en ocasiones a verlo como algo malo. Lo vemos como un castigo. Si yo veo a un Dios como un Dios castigador, generalmente voy a sentir que es que he hecho algo malo. Hay personas que lo pueden ver así. Otras personas, por consiguiente, podrán ver como, si Dios es mi Padre y Dios me ama, Dios a mí no me da castigo, simplemente permite que yo experimente y pueda vivir y por consiguiente afrontar situaciones que me irán dando paulatinamente un sentido que me permitirá cada vez crecer. No nos gusta crecer, obviamente, a partir del dolor, pero a veces es la única opción. Por consiguiente, cuando se preguntan, ¿es el sufrimiento opcional? Hay personas que dicen que es opcional. Esta es mi opinión, no es la que tenga que ser. Creo que el sufrimiento no es opcional, el sufrimiento existe, el sufrimiento se manifiesta, el sufrimiento es inherente al ser humano. ¿Qué creo que es opcional? Cuando yo prefiero quedarme todo el rato en el sufrimiento y no hago absolutamente nada para trabajarlo, para procesarlo, para afrontarlo y para desarrollarlo. Ahí para mí son dos cosas diferentes, sin embargo sí considero que es inherente al ser humano. ¿Cómo es mi vida espiritual? ¿Cómo son las creencias que yo tengo? ¿Cómo es esa estructura que yo tengo frente a una pérdida? Considero que ahí se acaba todo, considero que en realidad hay un encuentro posterior. Hay personas, y los he visto en consultas y en el grupo, hay personas que no creen, por ejemplo, en nada. Dicen, vivo y vivo, se muere y se acabó todo. Para estas personas en ocasiones a veces es duro porque no hay una respuesta de un reencuentro, no hay como una esperanza frente a algo que se viene que puede ser reconfortante para el alma. Por consiguiente, el sufrimiento, el dolor, tristeza, miedo, todo son esenciales, inherentes al ser humano y por lo tanto son inevitables de la vida humana. Como es un misterio, no lo podemos explicar. Como no lo podemos explicar, no lo podemos entender, a veces eso nos genera angustia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como me genera esa angustia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo, tengo que sentirlo y a partir de eso es cuando yo voy a poder darle posteriormente o durante el proceso un significado. Entiendo, identifico cómo puedo aprender a vivir con él, cómo puedo darle un sentido.
Si yo le quito un sentido a lo que estoy viviendo, se puede volver insoportable. Por ejemplo, una mujer con cáncer, con unos dolores súper fuertes, ella decía, yo tengo dos cosas que le dan un gran sentido a lo que me está pasando. Primero, que yo sé que a partir de eso que estoy viviendo, yo estoy logrando verme a mí misma, entenderme a mí misma desde otro lugar. Sé que el día que muera a partir de esta enfermedad, en caso de morirme, sé y tengo la esperanza que tengo un reencuentro. Y en caso de que todavía no fuese mi muerte, decía ella, tengo algo muy importante y es que les quiero enseñar a mis hijos que a partir de algo muy doloroso aún se tienen fuerzas y se puede dar un significado para seguir adelante. Quiero que mis hijos entiendan que a pesar de mi dolor, a pesar de mi enfermedad, siempre hay la oportunidad de hacerle un frente a las cosas que nos ocurren. Para ella eso era tan importante que aún a pesar del dolor que sentía, eso le da un sentido para seguir adelante y hacía que el dolor y la enfermedad bajaran de nivel. Entonces yo le doy un sentido, yo identifico qué está por encima de lo que me está pasando y eso hace que sea menos doloroso e insoportable lo que me está ocurriendo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo entiendo lo que me pasa, me significa y me representa algo para mí, le da un sentido a mi existir, me da un sentido a nivel personal o se lo da a los demás, me va a permitir que yo lo pueda trascender. Y en la medida que yo lo trascienda, va a ser menos va a ser menos difícil sobrellevarlo. Cuando estoy en medio de todo esto, por consiguiente nos ponemos en la postura de yo soy el que lo vivo, qué sentido le estoy dando a lo que me está pasando, cómo lo puedo afrontar de una mejor forma, pero también siempre está el del otro lado. Posiblemente no soy quien lo esté viendo directamente, posiblemente no soy la persona que en este momento estoy pasando por una situación que me hace preguntar, significar y afrontar lo que otros están haciendo, pero en muchísimas ocasiones nosotros somos los que estamos del otro lado. Somos a quien nos piden que acompañemos, somos un familiar cercano, un amigo, un colega. Y también en estos escenarios tenemos que ponernos la camiseta de decir cómo puedo acompañar, yo cómo puedo hacer presencia para esa otra persona. Entonces, primero, teniendo un buen conocimiento de lo que el otro está pasando y lo más importante y lo más simple, haciendo presencia. Creemos que hay que hacer cosas maravillosas, haga presencia. Haga presencia con una llamada, haga presencia facilitándole las cosas a los demás, haga presencia no juzgando, haga presencia escuchando, haz presencia en la distancia estudiando, recomendándole al otro a partir del conocimiento o experiencias propias que les han servido, qué le puede servir, respetando siempre que el otro diga sí o el otro diga no. A veces no siempre pasa, pero muchas veces sí, y es triste ver cómo las personas dicen, yo a partir de una gran tristeza, una pérdida, un momento crucial de mi vida, descubrí quiénes eran amigos y quiénes no eran amigos. Descubrí que muchas personas se alejaron de mi vida. Y uno escucha al otro lado a las personas y dicen, me alejé porque no supe cómo acercarme, me alejé porque él me alejó. En ocasiones creemos que ellos nos alejan y nos alejamos, cuando en realidad lo que necesitamos es entender que ellos posiblemente necesitan privacidad, también les duele, se avergüenzan, no saben cómo manejar su proceso. Entonces muchas veces es estar sin esperar que el otro que está triste y en dolor sea el que me tenga que decir cómo me tengo que comportar. Hagan presencia, manifiéstense, un mensaje. Hola, ¿cómo amaneciste? Estoy aquí. ¿No me respondió? No importa. Pero es que vea, yo me manifiesto y no hace nada. No importa. Si usted ama a esa persona y usted quiere que él sepa que usted está para él, haga presencia. Acompañen sin acelerar, eviten comentarios como ya deberías de estar mejor, es que tú deberías, tendrías, deberías. Evitemos ese tipo de palabras. Dejemos el temor a un lado de acompañar en silencio. Somos personas en una sociedad muy bullosa, acelerada, que nos cuesta tener momentos de silencio y de pausa. Si el otro está en silencio, me encarto con el silencio del otro. No pasa nada, si está en silencio yo lo puedo acompañar en silencio. En ocasiones un abrazo, en ocasiones manifestarle, decirle, estoy aquí. Si está muy mal, deje llorar, pásele agüita fría, pásele un pañuelo. ¿Te puedo abrazar? Sí, abrazas. No, no pasa nada. Entonces, esto equivale a tener ¿qué? Una disponibilidad afectiva. ¿Una disponibilidad efectiva para qué? Una disponibilidad efectiva para poder acompañar. Una disponibilidad para acompañar presente o ausente. Ausente, ¿cómo? Estudiando. Aquí les voy a mostrar qué estrategias sirven para vivirlo o para acompañar. Una estrategia, la más importante, educación en el duelo. Estos días alguien me decía que le habían dicho que a partir de los
28 días y a partir de X tiempo ya tenía que estar sintiéndose mejor y ya tenía que estar sintiendo que lo que le estaba pasando era verdad. ¿Le funciona? ¿No le funciona? ¿A raíz de qué? Tratemos y los invito a que no nos comamos las cosas entero porque alguien lo encapsula en un momento determinado. Todo esto va y viene, oscila. Entonces, cuando yo estoy informado y sé que esta persona está muy triste, hace 8 meses que se le murió a alguien y sigue llorando, se deprimió, no se deprimió. No siempre llanto es depresión, tristeza, depresión. Eduquémonos en saber qué es normal que pase, qué es natural que ocurra. Entonces, adquiero herramientas para mí y adquiero herramientas para acompañar. Muy importante establecer límites personales. Y esto va más de la mano a la persona que está pasando por un momento duro. Cada persona se recupera a su manera. Cada persona es la que sabe qué le está sirviendo y qué no. Aprendamos a establecer límites, pero lo más importante, aprendamos a respetar los límites que también el otro nos está pidiendo. No quiero hablar del tema, hoy no, es que tú no estás aceptando, tú no estás negando, tú deberías, hoy no quiero hablar. Respetemos que esa persona hoy no quiere hablar. Vamos a salir, vamos a hacer, no quiero, tienes que salir, tienes que hacer, hoy no quiero, respetemos eso. Lo que para mí sirve no siempre es para el otro y cada uno en su proceso lo va a ir descubriendo. Competencia de estímulos. ¿Qué es la competencia de estímulos y funciona muchas veces y en muchos casos? Es, a partir de algún momento traumático o a partir de alguna pérdida, generalmente se nos vienen a la mente constantemente recuerdos relacionados a esa persona. En ocasiones no los más agradables, ver un accidente, una señora, por ejemplo, el hijo que se le había ahorcado en la casa, es esa imagen constante del hijo, o es la imagen grotesca, dura del accidente, una imagen, un momento que vivimos que nos generó mucha conmoción a nivel mental y emocional. Cuando eso se nos viene, como nos genera tanta angustia y tanto dolor, se recomienda que si bien es importante buscar espacios de distracción, porque yo no puedo estar todo el día a modo dolor, duelo, imagen, sí es importante identificar qué estímulo le puede hacer una competencia a donde yo tengo fijada mi atención. Una película, una imagen, por ejemplo, una imagen que para mí evoca felicidad, evoca alegría, evoca risa, evoca un momento divino de mi vida, que cuando yo sepa que esté muy triste, el solo hecho de tenerla aquí, la miro, hace que me distancie de esa situación que me genera lo que me genera. Si yo voy, por ejemplo, con los pacientes cuando están en una quimioterapia, llevarse música que les da un momento de mayor distracción, o personas que se visualizan en momentos agradables para su vida, eso es una competencia, por decirlo así, al estímulo que se me está presentando que me ayuda a disminuir la carga de angustia emocional. Otra estrategia muy importante es más sentir que pensar. La razón no siempre da el entendimiento para el dolor y por lo tanto no es lo que me va a llevar a superarlo, a recuperarme de un dolor. Yo primero siento la emoción y después reflexiono sobre lo que estoy sintiendo. Nos han enseñado es piense sobre lo que está sintiendo. No, primero siéntala, primero permítase llegar hasta lo profundo de lo que eso le quiere decir y con base en eso entienda y sepa qué le puede servir. A veces escuchamos más al otro y no nos escuchamos a nosotros mismos. Y ahí es cuando venga, haga y yo hago lo que el otro dice y no me siento mejor. Yo tengo que escucharme. Hoy no tengo ganas, hoy siento que mi cuerpo requiere reposo. Me doy el reposo, me escucho, reconozco las emociones que siento. Si yo siento que estoy triste y sé que es natural, estoy triste porque no puedo darme el permiso hoy de estar triste, si yo me siento cansado, molido, agotado, porque llevaba un mes en un hospital acompañando al otro, porque tengo que inmediatamente mostrarme activo haciendo cosas, no, dense los permisos de recuperación. Cuando yo me permito sentir es cuando me permito poder encontrar qué es el sentido y el significado de lo que yo estoy viviendo. Por eso es tan importante darnos estos espacios y respetárnoslos. Y al mismo tiempo ir regulando lo que se nos presente. Sentir no significa sentir, voy por la vida y no me importó lo que pasó, lo que hice. No, yo puedo no controlar mi emoción, yo regulo mi emoción. Si yo siento que estoy muy condensada emocionalmente, muy angustiada, yo no controlo ni reprimo, yo lo que hago es busco espacios de regulación. Camino, respiro, hago ejercicios de meditación, hago ejercicios de respiración, salgo a conversar con alguien, regulo la emoción, busco que ella fluya, que pueda salir y que no se represe.
¿Qué más? Escribir. El escribir puede ser a veces mucho más efectivo que el hablar. A veces el hablar con otra persona implica reconocer mi emoción y mi vulnerabilidad frente al otro y no siempre tenemos la fuerza para hacerlo. Cuando escribimos podemos ser quienes somos sin importar nada porque nadie nos está juzgando. Podemos escribir. Hay rituales inclusive también muy bonitos que uno hace, escribe, quema o escribe, guarda o se lleva un journal de lo que he venido viviendo, el desahogo en la escritura, si no siento que estoy molestando en ocasiones a nadie, o simplemente esos momentos de yo con yo. Yo puedo escribir hablándole a Dios, yo le puedo escribir haciéndole cartas a la persona con quien ya no puedo hablar, escribir cosas en las que cuente lo que no pude decir o lo que en este momento no puedo decirle. Puedo escribirle cosas hablando con Dios, hablando con las otras, como les decía, que no se puede en ese momento realizar. También el escribir sirve para yo ir identificando cuáles son las emociones que me han venido acompañando. Un diario de campo, por decirlo así, de duelo también sirve. ¿Qué hay y qué no hay? En duelos múltiples, cuando una persona perdió, por ejemplo, hace año y medio al papá, a los 6 meses a la mamá y a los 8 meses el trabajo. Muchas veces cuando está tan junto todo, yo no sé yo qué estoy sintiendo en relación a qué. Y ahí es cuando recomendamos tener un diario. Mamá, papá, trabajo. Me estoy triste, ¿qué es lo que siento? ¿Frente a quién lo siento? Ah, es con mi mamá. Escribo, mami, te estoy extrañando por esto, me hubiera gustado que tú estuvieras, hoy he sentido rabia por esto, o todavía no logro perdonar esto. Ay, es que es con mi papá, papi, es que tú, tata, es con el trabajo, es que tengo rabia porque la empresa, porque el jefe, o no alcancé a despedirme. Cuando yo soy capaz de identificar hacia quién estoy sintiendo, me ayuda a que el proceso frente a cada uno de ellos se logre ir sanando de una forma más adecuada. Por otro lado, frente a la escritura está, y va muy de la mano, la resolución de los asuntos pendientes. Generalmente nos queda doliendo eso que no dijimos, eso que no hicimos, eso que no vivimos, eso que nos guardamos y eso que no perdonamos. Entonces, ¿qué sirve como herramienta? Poder hacer un diario, una actividad de resolver eso que quedó pendiente. Que lo hice al mes, lo puedo hacer al mes, a los 2 meses, al año, no importa, lo hago cuando tengo la necesidad, escribiéndolo, hablándolo, dramatizándolo, sentando en la silla vacía que ahorita les explico a la persona, pero es el hecho de tú poder retomar cada uno de estos puntos y decir, ¿qué está alguien que esté enfermo o con alguien enfermo, qué está pendiente por decir? Aprovecho y lo digo, o lo escribo si no soy capaz de decírselo. ¿Qué no pude decir y quedó pendiente de decírselo? Se lo converso, se lo escribo, lo dibujo, algo que me permita transformarlo. ¿Cuáles son esos errores que se cometieron que no pude enmendar y que necesito pedir disculpas, pedir perdón o sentirme perdonado? También lo hago. ¿Cuáles son esos enojos que quedaron sin resolverse? Está viva la persona, siento que es importante hacerlo, busco el espacio para resolverlo. No puedo resolverlo directamente con la persona, lo busco por mi cuenta y por mi lado cómo desarrollarlo. ¿Cuáles son los agradecimientos que quedaron pendientes? Asimismo, ¿cuáles son esos sueños que están pendientes o que quedaron pendientes, que no se han llevado a cabo y que se pueden todavía llevar a cabo o que con esa persona no se pudieron hacer, pero que por parte mía sí los puedo realizar? Todo esto nos ayuda a ir haciéndole cierre a los pequeños quiebres que se vivieron o que se viven durante todo un proceso de duelo. Que es que pasaron 5 años y apenas me di cuenta que tenía esto pendiente, que no me había dejado seguir avanzando y que me tenía amarrado una rabia con mi esposo que se murió. Es el momento para hacerlo. En eso no hay un tiempo exacto, siempre será el momento indicado. Por otro lado, y ya para terminar, tenemos la silla vacía. La silla vacía es un ejercicio, utilizamos mucho durante la consulta, pero no significa que no lo pueda hacer uno mismo y no significa estar loco a hacerlo, y es yo sentar en una silla a alguien o en el cementerio o en el carro, en la silla de lado cuando voy solo. Cualquier espacio siempre servirá. Este es el nombre común que se tiene y es yo tener un espacio donde yo siente, por decirlo así, a la persona que ya no está, que se murió, a la persona que todavía está viva pero con la que no puedo hablar y necesito decirle cosas, a la enfermedad que me está acompañando y con la que lo hacemos, sentamos a la enfermedad, conversamos con la enfermedad, le preguntamos, tenemos una conversación de las emociones, de los sentimientos, preguntamos para qué estás en mi vida, qué me estás queriendo enseñar, guiado, y si yo soy también lo puedo tener.
pero nos sirve mucho es para tener esas conversaciones que ya no tenemos. Si yo todos los días hablaba con mi mamá y mi mamá se muere, ¿yo por qué no puedo seguir hablando con mi mamá? Y lo puedo seguir haciendo, mami, imagínate, te quería contar que hoy me hiciste mucha falta por esto. Mami, imagínate que hoy me fue súper bien porque me pasó eso, me pasó lo otro. No pasa nada, no nos estamos enloqueciendo por hacerlo. Una señora decía, por ejemplo, que algo que le gustaba mucho de la tecnología es que ella podía ir hablando y la gente no la miraba como loca, porque como todo el mundo habla ya por Bluetooth o por manos libres, ella podía ir hablando y nadie iba a saber con quién estaba hablando. Y eso le permitía poder desahogarse. Y lo otro, y por último, es como estrategia de afrontamiento, si bien tenemos nuestros recursos internos para hacerlo, siempre el externo será la familia y las redes de apoyo. ¿Qué se entiende por estas redes de apoyo? Grupos de duelo, grupos de terapéuticos, grupos para conversar o para hacer actividades diferentes de recreación que le den un significado a procesar lo que estoy viviendo. La familia como red de apoyo se convierte en una de las más importantes y a veces es en las que más nos enredamos. Y es, ¿cómo hablas con tu mamá o tu papá? No lo hablo porque no los quiero ver tristes, no les cuento porque no quiero que se pongan mal. No, por favor, al contrario, permítanse los espacios para conversar, para llorar y para distraerse. Espacios de conversación, que ustedes, si son quienes acompañan al otro, retomando al quien acompaña, es faciliten un entorno de expresión de emociones sin regular y sin cohibir. Es que muchas dicen, es que yo les quiero contar y empiezo a llorar y el mismo también dice, no, no llores, cálmate. No, déjenla llorar, permítanlo hacerlo. Por otro lado, poder expresar lo que me gusta. Vení, vamos a cine, vamos aquí. No, pregúntenle, ¿quieres salir? ¿Qué quieres hacer? Ay, es que yo siento que lo mejor es que él vaya donde el terapeuta. Pregúntale, ¿quieres ir donde un terapeuta? Es que yo siento que él se tiene que ir a confesar porque hace mucho no se confiesa y cuando habla con el sacerdote le cae muy bien. Pregúntale, ¿quieres volver a ir a hablar con el sacerdote? ¿Quieres que te lo traiga? ¿Quieres que busque espacios? Pregunten, no supongamos que el error más grande es que suponemos lo que el otro siente, lo que el otro tiene y lo que el otro quiere. Y si no preguntamos qué quiere, qué siente y qué tiene, no lo vamos a saber. Y segundo es que mostremos interés por el acompañamiento que queremos realizar. Y con base en esto, estaríamos terminando esta aproximación y estas estrategias frente a lo que es el proceso de duelo. Alejandra, muchas gracias. Con mucho gusto. Gracias. Tuviste muchos consejos iluminadores que creo que estoy segura le pueden ayudar a muchas personas. Ese es el objetivo. Bueno, en este momento abrimos el espacio para la ronda de preguntas. Por favor, si tienen alguna duda, algún comentario, si quieren compartir alguna experiencia, si están pasando por un duelo, nos pueden escribir en la sección que van a encontrar en la parte inferior de sus pantallas, preguntas y respuestas, y las compartimos aquí todos. Yo voy a empezar aquí con la primera que tenemos. Dice así la pregunta. Es anónima. Normalmente, ¿cuánto dura la tristeza? ¿Hay un tiempo específico en el que la tristeza es más profunda? Ok. Generalmente le queremos dar un tiempo a todo, porque cuando le damos un tiempo a las cosas sabemos que algo va a tener un momento en el que finalice. Y yo invitaría a que no le pongan un tiempo. La tristeza se va a manifestar posiblemente en muchas ocasiones, aun cuando pasen muchos años, pero lo importante aquí es ver la intensidad. Generalmente, en un proceso de duelo, la intensidad inicial va a ser muy acompañada con angustia, y a veces esa angustia se confunde con la tristeza. Uno muchas veces, si se va pues a todos los registros de psicología, al DSM-10, uno va a decir, una persona que tiene tristeza por más de un mes significa que se deprimió. No, la tristeza, como lo veíamos durante la presentación, se puede manifestar aún al año, a los 2 años, cuando hay alguna oleada de angustia que se presente o alguna oleada de tristeza por un recuerdo que se nos manifestó. Una cosa es estar triste yo sabiendo por qué estoy triste, otra cosa es cuando yo estoy triste y no tengo ni idea por qué estoy triste y sigo triste y mi estado ya empieza a estar de tristeza constante. No hay un tiempo. Sería, mejor dicho, sería súper erróneo yo decirte que si a los 6 meses sigues triste estás mal, porque es lo que corresponde a un proceso. Una mamá una vez a alguien le decía, oye, pero si tu hijo se murió hace 2 años, ¿por qué sigues tan triste?
Y ella le dijo, es que mi hijo sigue muerto. Sigue muerto. Y es la verdad. Es decir, si yo estoy en un proceso, es normal que frente a aquello que todavía sigo elaborando, puedan aparecer todas las emociones que lo acompañan. Es posible que una persona tenga más llanto el primer año y medio, y a los 3 años ya no tenga ese mismo llanto. Hay personas, incluso mujeres, que han enviudado, se han vuelto a casar y estando casadas han tenido momentos de tristeza recordando al primer marido. Y no es ni malo, ni patológico, ni enfermo, simplemente una reacción natural propia del ser humano, que cuando tú recuerdas algún momento de tu vida que fue tan bonito y tan significativo, que ya no está, y al no tenerlo te puede evocar esa tristeza. Habría es que identificar frente a tu pregunta, tú qué entiendes por tristeza, porque una cosa es lo que yo entiendo por tristeza y una cosa es lo que muchas personas entienden por estar triste. Estar triste para mí sería estar con un estado emocional bajito, de decaimiento, con muchas ganas de llorar, a veces ni siquiera puede que haya llanto, pero estoy triste. A veces la tristeza se va a manifestar en ganas de no hacer nada, en ganas de quedarme acostado. Es que llevo una semana en la cama, no ha querido salir, está muy mal. No, no está mal. Estos días alguien, no me tocó a mí, pero sí me contó la historia, la que me la contó, que me decía que ella había perdido la hija. Y en la unidad donde vivías, a una señora se le había muerto la hija. Y la llamaron, a ella se le había muerto la hija hacía 8 años, 8 años. Y la llamaron a decirle, venga, por favor, ¿por qué no va? Y habla, me acuerdo el nombre, con doña Gloria, que es que lleva 5 meses y ella sigue llorando y ella sigue muy mal. Y esta señora que había perdido la hija le dijo, no, yo no voy a ir a hablar con ella para que deje de llorar. Es que literal es lo único que uno le provoca. Va a llegar el momento. Yo puedo ir a hablar con ella es si ella quiere hablar con alguien que la atienda más. Pero lo que usted me está pidiendo que vaya y le diga que no haga, yo no lo puedo hacer porque eso es natural que ella lo esté viviendo. Entonces, frente a él, ¿cuánto debe durar? Fíjate, qué pena, me voy a mover porque se me está descargando la batería. Entonces, frente a cuánto debe durar, no le pongas un tiempo, porque entonces cuando te pases de ese tiempo vas a creer que estás mal por no estar en ese momento puntualmente viviéndolo nuevamente. Entonces te invitaría a ir midiendo. Cada persona tiene un ritmo diferente, ¿no? Un tiempo. Exacto. Para afrontar el duelo. Hay tiempos y es importante por eso saber cómo lo estoy viviendo, si estoy haciendo cosas para salir de ahí o no. Y para eso también, obviamente, puntualmente cada situación me irá diciendo si ya es un tema ya un poco crítico, que se ha pasado de su lugar. Listo. A eso va la siguiente pregunta. Te quería pedir el favor de que dejes de compartir tu pantalla para que se me bueno. Dos, por favor. Mira, la siguiente pregunta da justo en el tema que estabas mencionando. Nos dice aquí una persona, ¿cuándo es oportuno buscar a un profesional? Ok. ¿Cuándo es oportuno buscar a un profesional? En primera instancia, cuando la persona lo quiera. En primera instancia. Yo quiero buscar un profesional, voy y busco el profesional, dentro de un panorama como más sano y más adecuado. En segundo momento es, si yo veo que la persona no tiene un espacio que le facilite el proceso de duelo, si la persona no tiene un espacio que le facilite el desahogo, por ejemplo, los niños. Muchas veces buscamos un psicólogo para los niños y lo irónico es que en ocasiones son los acompañantes del niño los que necesitan el apoyo. ¿Por qué? Porque si yo como adulto no soy capaz de vivirlo, si yo como adulto no soy capaz de expresarlo y de permitir un entorno que exprese, el niño tampoco va a ser capaz de hacerlo. Si yo veo que el adulto no va a buscar ayuda, al menos si el niño la puede tener, se la doy. ¿En qué momento de buscar ayuda? Si yo veo que la persona está queriendo atentar contra su propia vida. Una cosa es yo decir, yo me quiero morir, yo no quiero más esto, y otra cosa es yo saber que la persona empezó a hacerse autolesiones. Por ejemplo, las personas, y eso pasa a veces con niños cuando no tienen un espacio que les permitan expresarse, los niños empiezan a generarse autolesiones, porque esa autolesión es donde descargan la rabia y el dolor que están teniendo, que no tienen quien se los proporcione. Entonces, si la persona se está intentando agredir a sí misma, si la persona está buscando hacerse daño, deben buscar ayuda profesional. Entre más rápido siempre será mejor. Es muy triste que si yo tengo gripa
y veo que me quiere dar una neumonía, yo voy al médico, pero muchas veces espero es a que me lleguen los 8 meses en los que me tiré todas las relaciones, en los que no hice nada por mí mismo para buscar ayuda. Si yo veo que la persona, por ejemplo, tiene alguna personalidad, mejor dicho, si tiene algún trastorno de base, si es una persona que ha tenido en algún momento cuadro depresivo, si es una persona que tiene algún trastorno mental, bipolar, cualquiera de las que están en la categoría, siempre es importante que tengan ayuda por profesional. Si vemos que es una persona que a pesar de que van pasando los primeros tanto meses como es que más que meses, yo los invitaría a que no lo vean si pasó el tiempo y no mejoró, es dentro del día a día lo que la persona está dada a realizar, que le genera bienestar y que le genera estar sanamente dentro del estándar adecuado, y vemos que la persona no es capaz de hacerlo, que la persona no dejó de comer porque hay días que no voy a querer comer, pero si ya la persona empezó a no querer hacer nada por sí mismo, a no querer alimentarse, a literalmente echarse a morir, ahí sí. A veces no necesariamente necesitan un terapeuta, a veces necesito yo como acompañante saber qué es normal y qué no para saber acompañar. Pero si yo veo que la persona no tiene con quién ir elaborando para procesar, busco ayuda. Pero si la persona no lo quiere, generalmente no la busca. Por eso es que es más fácil a los niños o a los que dependen de nosotros hacerlo. Justo ayer estuvo en consulta una persona, el miércoles, que llevó a un familiar a consulta. El familiar no quería. Nadie podía obligarlo a que siga yendo a consulta. Pero en el entorno familiar, cuando los estuve entrevistando, me di cuenta que ellos dos que lo llevaron posiblemente necesitaban más que él, que si ellos dos son los que están con las herramientas, lo pueden acompañar mejor a él. Pero el primer principio para finalizar es, si la persona va a atentar o está próxima a hacerse daño a sí misma, siempre se va a tener que recurrir a una ayuda de un profesional inmediatamente para evitar cosas peores. Ok, ok, gracias. Mira, acá nos cuentan otro caso de manera anónima. Dice, hace 7 meses murió mi hermana con quien tenía un vínculo muy fuerte. No solo yo, sino mis padres y mis otros hermanos. Fue un golpe muy duro. Entiendo que todos lo vivimos de diferente manera, pero la verdad es que no puedo permanecer muy fuerte al hablar del tema con mis padres. Al comenzar a escucharlos y ver su tristeza me duele mucho. Es lo que no me permite estar mucho tiempo con ellos. No sé cómo superarlo, o sea, necesita un consejo para su situación. Ve, la relación de la muerte por hermano, y sobre todo cuando es un vínculo muy fuerte, es una muerte muy distinta a las que uno vive cuando se le muere el hijo. Es decir, hay algo que manifiestas que se presenta mucho en todos los procesos, y es, frente a una muerte de alguien muy cercano, no solamente nos duele a quien perdimos, sino que también nos duele a los que tenemos cerca, que también lo están llorando. Muchas veces nos hacemos responsables de no querer hacer sentir más mal a mis papás por la tristeza que tienen, y muchas veces yo prefiero aguantarme esta tristeza. Generalmente, no sé si es tu caso, pero ocurre cuando en una misma familia perdemos, ponemos escala de a quién le importa más. Y ese es un error muy grande, porque pretendemos que a mí me tiene que doler más o menos frente a mis papás, o que a mis papás les tiene que doler más o menos el uno frente al otro. Por ejemplo, es que a mí me duele más porque soy la mamá y yo lo tuve en mi barriga. No, es un dolor distinto, es un rol distinto, es una relación distinta. Frente a tu relación con tu hermana, la hermana, ¿quiénes son los hermanos? Los hermanos son los compinches, los hermanos son los desahogadores, los hermanos son con quienes compartimos precisamente lo que no somos capaces en ocasiones de manejar con los papás. Y el no tener a un hermano hace que duela mucho, precisamente porque pierdo ese espacio de desahogo. Si tú hubieras perdido a tu mamá o a tu papá, posiblemente sería tu hermano con el quien tú podrías compartir desde un mismo, como no nivel, pero desde una misma similitud lo que les está pasando, sin tanto temor, porque entre los dos se estarían entendiendo. Entonces, lo que yo te digo es, sé que te pasa, te entiendo, y es natural que muchas veces dentro del mismo dolor en la familia no se hable. No se tiene que estar buscando todo el rato espacios para hacerlo. Tampoco es sano evitarlos completamente. Pero entonces, si tú sientes que con los papás no lo estás pudiendo hacer, sí es importante que tú tengas tus propios espacios para tú hacerlo contigo misma. Si tú sientes que en la casa a veces no es el mismo momento
no es el lugar más propio para ti, no es que sea bueno o malo, simplemente que tú sientes que no es el momento ni el lugar para hacerlo, busca por tu propia cuenta un espacio para realizarlo. Por ejemplo, yendo a hablar con alguien muy cercano a ti, con un amigo, con un psicólogo, no iniciar ni siquiera un proceso, a veces es un espacio de desahogo, o identifica para ti que es importante quiénes son esas personas que tienen un rol y que cumplen un papel muy importante en tu vida, que te generan confianza para hacerlo, busca a esas personas. Pero de todos modos, aunque se genere el dolor con los papás, recuerda que 7 meses es nada. Muy maluco escucharlo porque uno dice, no quiero que sea largo, pero es importante que sepas que 7 meses es nada frente al haber perdido a un hermano y frente al haber perdido a un hijo. No es lo mismo yo escuchar una teoría como la que yo te decía ahorita, es que yo debería estarme sintiendo en este momento de esta forma. No, no hay tiempos exactos de sentires, no los hay. Y puede que pase mucho tiempo y siga doliendo, y es natural, porque es que no se trata de olvidar, se trata es de ir cada vez ir llevando un proceso y darle un sentido distinto. Pero es muy importante que te preguntes qué quieres hacer tú frente al tema y no huirle siempre a la emoción. Como nos duele, tendemos a huirle. Al principio hay tanta angustia, no sé cuál fue la forma ni el motivo de muerte de tu hermano, eso también influirá en la forma como tú lo estés viviendo y lo mismo tus papás, pero no te apresures, es decir, 7 meses 7 meses es mucho porque se siente como una eternidad, pero 7 meses sigue siendo muy poquito frente a lo que es un proceso para ir aceptando esta situación. También hay, digamos, actividades que se pueden hacer, no sé dónde tú vivas, si las hay, que se llaman debriefings, y es que uno como terapeuta puede ir a la casa y generar espacios de conversación para que cada uno pueda expresar lo que están sintiendo, permitir un desahogo, y eso nivela un poco más el tema de la comunicación en las personas. Ok, vale, muchas gracias. Si alguno quiere añadir detalles de su experiencia, lo pueden hacer. Tienes el computador, se está moviendo un poquito, entonces Espérate que es que como me tocó conectarlo, me lo Ah, traje ahí rápidamente a... Listo, ya. dale, Ahora dale. Listo. Sergio nos pregunta si puede tener este material. Sergio, sí. La grabación de esta conferencia la vas a tener completa en tu correo el día lunes. Se envía la grabación de la conferencia y las diapositivas para que ustedes tengan el material completo. Entonces, aclaro la duda ahí. Seguimos con la siguiente pregunta. Dice, ¿qué hacer con las pertenencias de la persona que ya murió? Siento que si regalo o boto sus cosas, lo estoy olvidando u ofendiendo así no esté vivo. completamente natural ese sentimiento, primero. Segundo, ese es otro tema, ese sí que siempre está presente. ¿Qué hago? A ver, no hay que hacer nada inicialmente, no nos tenemos que apresurar. Suficientemente doloroso es saber que la persona no está como para desprenderme de todo lo que me sigue vinculando físicamente a la persona. ¿Qué es importante con el tema de las pertenencias? Saber en algún momento, porque no sé hace cuánto fue tu pérdida, si esa pérdida tiene alguna funcionalidad para mí, es que esa pérdida, perdón, no, esa pertenencia tiene alguna funcionalidad para mí, o si por el contrario no la tiene. Por ejemplo, estos días un señor que enviudó nos contaba que al momento de morir su señora por un cáncer, ella siempre le había dicho, las cremas que tengo, que son de un tratamiento súper bueno, eso se vence. Cuando la esposa se murió, en ese primer mes, él miraba las cremas y decía, esto se va a vencer, esto se va a vencer, esto se va a vencer. Ah, yo las voy a regalar. Las regaló, casi se muere. Pero él decía, si bien las regalé, sé que igual se iban a dañar. Lo contrario le pasó con una cartera. Le pidieron la cartera, habían pasado 2 meses, y fue a regalar la cartera y lo llamó y le dijo, me vuelve la cartera, por favor, que le regalé. ¿Por qué? Porque él decía, Dios mío, es como si yo hubiera regalado parte todavía de ella. ¿Qué pasa con las pertenencias? Lo primero que va muy de la mano a lo que les dije al principio sobre poner límites. Ustedes, cada uno de ustedes va a decidir en qué momento. Eviten que les estén opinando porque sobre eso sí que les van a opinar. Generalmente hay un nivel, generalmente no, la pertenencia representa un nivel de apego a lo que era la persona. Por consiguiente, las pertenencias también van a ser
objetos de símbolo, de tránsito y de símbolo en relación a la pérdida. Que van 6 meses y ella no ha regalado las cosas. Vuelvo y les digo, hay gente que les va a decir otras cosas. En mi opinión, en mi experiencia y en lo que creo, no pasa nada que pasen 6 meses y ustedes no hayan regalado nada. Por lo mismo, porque es suficiente con no tener a la persona como para no tener nada de lo que me recuerda a la persona. Que van 3 años y el cuarto sigue igual, ese es otro cuento. Eso es distinto. Que es que ella vivía en una casa y se cambió de casa y volvió a hacer el cuarto igual a como era el de su esposo, su hijo o su hermano y no cambió nada. Eso es diferente. Pero hablando desde lo que es, digamos, natural, adecuado y normal, no pasa nada si tú las guardas, no pasa nada y no le pongas un tiempo para hacerlo. Te invitaría más bien es a, cuando vayas a hacerlo, pregúntate qué quieres y para qué lo quieres hacer. Si vas a regalar algo, no regales como a quemarropa, como regale, no siento y más bien lo saco, porque hay gente que hace eso, más bien saco todo rápido y así no me doy cuenta. No, eso sería atropellarte más. Coge cada cosa, ve identificando a quién le puede servir, para qué le puede servir, respetándote el tiempo. Una pareja de esposos, el hijo se les murió después de una enfermedad del cáncer y cuando ya se murió, como al mes, le dijo él a ella, todo lo de él me lo das, quiero todos los zapatos. Y ella lo miraba y decía, viste, pero si vos no calzas lo que calza él, ah, bueno, por favor no vas a regalar eso que yo me lo quiero poner. Listo. Ella me decía, vea, yo dejé, porque eran separados, yo dejé que él se llevara los zapatos de él. Yo veía que se los ponía y ahora no se los pone porque yo creo, ella decía, ella es muy chistosa, ella decía, yo sé que ya le sacaron ampollas porque no le sirven, pero no me importa, él los tiene y eso le hace recordar a su hijo. Se pone la ropa, hay una que se debe poner porque le quedaba grande, bueno, pero la tiene. No importa si todavía lo conservo, que van 8 meses, con mayor razón no importa, no sé si tú recuerdas cuando yo les hablaba al principio sobre la conciencia de la pérdida de los objetos transitorios, abrazar algo que pertenece a la persona. El abrazar, el tener, me ayuda a ir procesando, a darle un significado a lo que me está ocurriendo. Es que hay gente necesitada y tú deberías de regalar. Sí, yo sé que hay gente necesitada, pero yo también estoy necesitado. Yo también estoy necesitado en este proceso y si yo no me doy mi lugar, nadie lo va a hacer. Hay personas que por ayudarle al otro le botan todo lo de las pertenencias de la persona. No, no. Entonces, frente a un tiempo prudente no lo hay. Sí te puedo hablar de tiempos imprudentes, que es diferente. Que van 2 años y que todo sigue momificado y que nada se movió. Bueno, ahí sí es importante uno decir qué es lo que está pasando, que yo no estoy aceptando, dejando transformarse frente a esta pérdida. Que van 3 meses, no pasa nada, que va 1 año, no pasa nada, que va 1 año y medio, no pasa nada. Desde mi forma de ver, desde mi forma de creerlo. De vez en cuando uno lo puede ir haciendo paulatinamente. Si en algún momento tú decides, creo que es el momento, creo que es la hora, dale respeto, dale tu tiempo a la forma como lo haces. Ay, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Marie Kondo. Marie Kondo, esta famosa japonesa sobre el método de orden que tiene. Te recomiendo que es el capítulo de ella que acompaña, creo que está en Netflix, creo que es el 6º. En ese capítulo ella acompaña a una mujer que quiere, después de 7 meses, si no estoy mal, 8 meses, regalar las cosas de su esposo. Y ella va a acompañarla en ese proceso. Me pareció bonito, pues no es que haya que hacerlo al pie de la letra, pero tiene cosas que te pueden dar una idea y servir de cómo hacerlo. Frente a cuando yo me esté desprendiendo y cuando yo esté doblando la camisa para regalar para una fundación, para el primo, para la persona que sea, ¿qué puedo hacer frente a la gratitud que me ayude a cerrar de una forma más bonita ese ciclo aún de estar regalando las cosas? Entonces siempre va a ir de la mano de muchos elementos, pero mi recomendación es, y sobre todo ha sido algo relativamente pues nuevo, no sé cuál era el vínculo de la persona que murió frente a lo que tienes que regalar, date tu tiempo, respétatelo y fíjate si tiene en algún momento una funcionalidad para ti. Si no la tiene, puede que sí tenga la funcionalidad de ser transitoria. ¿Qué es transitoria? Los que tenemos hijos, los que tenemos sobrinos o los que lo vimos en una película. El bebé que guarda y coge su cobija para la finca, para donde los abuelos, para donde los tíos, y si no se lleva la cobijita, pasa mala noche.
Ese es un objeto transitorio porque hace sentir al niño seguro. Eso es lo que necesitamos y lo que nos dan las pertenencias de quienes hemos perdido. Nos hacen sentir seguros y no pasa nada. Después ya se vuelven más simbólicos, no pasa nada. Entonces, bueno, cualquier cosa pues me puedes escribir puntualmente y también lo podemos hablar, pero fíjate en varios elementos que acompañan al para qué lo quieres hacer y si te genera dolor, no es el momento para hacerlo, no lo hagas. Regla número uno, uno no hace lo que más dolor le genere a uno ya teniendo un dolor muy grande como es el de una pérdida. Por eso no hay cosas buenas ni malas, sino adecuadas que me sirven más a mí o que me sirven menos a mí. Ok. Les voy a poner en el chat el tráiler de la serie que acabaste de mencionar por si alguno está interesado. Eso. No se tiene que ver toda la serie, aclaro, no estoy hablando de la serie, sino el capítulo puntual en el que la señora quería ya como regalar todo lo que era de su esposo. ¿Y sabes qué capítulo es o no lo tienes presente? No me acuerdo si era el quinto o el sexto, no me acuerdo. Bueno, me tocaría Habría revisar. que buscarlo y decirte. Listo, de todas formas ahí les puse el link para que lo revisen si están interesados. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Espera que se me perdió esto. Dice la siguiente pregunta. Estoy acompañando a una persona que vive el duelo, pero a pesar de los intentos no quiere comer mucho o salir de su casa. ¿Qué puedo hacer? Últimamente responde de manera muy agresiva. Bueno, frente a tu pregunta, pues, hay muchas cosas que hay que tener en cuenta y es a quién perdió la persona, cómo es su mundo ya sin esta persona, hace cuánto fue la pérdida, pero va de la mano de lo que les estaba explicando ahorita durante el conversatorio y es, obligar es muy difícil. La irritabilidad es completamente normal y adecuada en un proceso de duelo. ¿Por qué? Porque yo estoy cansado, me duele, estoy cansado de que me duela. El cuerpo se descompensa, tengo rabia. Cuando yo la rabia no la puedo resolver, yo la puedo descargar en otras personas. Te invitaría más bien es a fijarte cómo puedes acompañarla desde un lugar que ella quiera y del lugar que a ella le caiga bien y no solamente desde el lugar que tú consideres que es el adecuado. Posiblemente para ti sea más fácil decirle a ella que salgan, posiblemente para ella sea mejor quedarse y conversar contigo en ese lugar. Posiblemente para ella no tenga muchas ganas de estar comiendo todo, pero posiblemente sí sea bueno para ella de vez en cuando estar picando o el postre favorito o otro tipo de comida. No sé, es muy difícil como darte la exactitud porque hay muchos elementos que están de por medio, pero te invitaría a que te preguntes de qué otra forma la puedo acompañar. Pregúntale, lo primero, pregúntale, supongamos que se llama María. María, ¿tú qué quieres? No, no quiero nada, yo no quiero nada, a mí no me provoca nada en la vida. Listo, válido, válido que no quieras nada en este momento en la vida. Entonces le puedes preguntar, ¿qué quisieras hacer hoy? ¿Dormir? ¿Quieres dormir? Sí, ok. ¿Quieres que te acompañe mientras estás durmiendo en algo? No. ¿Quieres que me quede aquí en silencio yo haciendo mis cosas simplemente para que sientas compañía? Bueno. ¿Qué quieres hacer hoy? No quiero hacer nada. ¿Quieres ver una película? Bueno. Yo me acuerdo, por ejemplo, una amiga, esa fue muy cercana, una amiga perdió al papá. ¿Qué quieres hacer? Nada. ¿Quieres que te acompañe? Bueno. No hablemos de mi papá, no hablemos del papá. Entonces, a veces uno a veces cree que si uno pone el plano de hablar de lo que le está pasando para que se sane, es lo mejor y hace la persona lo que menos quiere es eso. O, por ejemplo, eh, que no quiere comer. Bueno, hay que ver obviamente edad de la persona. Una cosa es que yo no quiera comer hoy, una cosa es que lleve una semana sin comer mal, otra cosa es que la persona pues ya lleve 2 meses y está empezando a desnutrirse. Eso es diferente. Pero si es, ¿qué te pasa a ti cuando el otro se pone irritable? Entonces ella se pone irritable, ¿eso cómo te hace sentir a ti? Sientes que te está rechazando y te genera rabia porque ella debería estar mejor contigo porque tú has sido incondicional. Relájate un poquito con eso. Sientes que cuando ella está irritable posiblemente es porque yo llevo mucho rato pidiendo, preguntándole, dale, por favor, vamos, ven, sube, baje. Déjala tranquila un ratico. A veces el otro necesita todo menos que uno haga algo. Simplemente acompáñalo. O por ejemplo, no quiere comer, pero tú sabes que le gusta mucho el helado. Llegas ese y le dice, mira,
te traje el helado de chocolate que a ti te gusta, que no quiero, no importa, te lo dejo en la nevera, que sienta que tú estás para ella de la forma como ella cree que necesita, no de la forma como tú crees que lo necesita. Como es muy válido, muy bonito que tú la quieras acompañar, eso que para ti es importante, que crees que le puede servir, propónselo. Proponle a ver si ella quiere hacerlo. Posiblemente en algún momento te va a decir que sí, en otro te va a decir que no. Si 3 veces te dijo que no y un día te dijo que sí, rico. Cuando sientas que algo o identifiques que algo le sirvió, proponle que lo haga más seguido. O explícale, no tanto explicarle, pero sí cuéntale que es natural. Es muy importante uno validar, no quiero, no me provoca nada, yo sé que no te provoca nada, te entiendo que no te provoque nada, yo sé que es muy difícil para mí sentir lo que tú estás, y perdón, sentir para mí lo que tú estás sintiendo. No quiero que pretendas que son las cosas como yo quiero, solo quiero que sepas que estoy aquí para ti. No te estoy juzgando, no te quiero juzgar, solo quiero que estés mejor. Ayúdame a mí también a saber cómo tú sientes o crees que puedes estar mejor. Eso empieza a ser más un tema como de disponibilidad a tu manera, bajo los criterios míos, que de una forma muy sutil te voy tratando de contar a ver si te pueden convencer. Pero depende de muchísimos elementos, obviamente, para ser más tipo manual de cómo hacerlo en este caso, que tampoco existen los manuales, pero dependiendo del detalle uno puede ser más específico. Listo, mira, aquí nos dan un detalle para que nos ayudes con unos consejos que es para un niño. Dice, en un niño de 9 años, ¿cómo actuar si le estoy dando acompañamiento, pero él está negado a todo? No quiere hablar, no sabe nada, no sabe qué quiere, perdió a su hermana mayor hace 4 años. Digamos que en este caso que son niños, ¿tienes algún consejo especial? Bueno, aquí digamos que el punto es que la hermana la perdió hace 4 años, no es algo que está pasando actualmente. Habría que ver al niño por qué lo están llevando a consulta, por qué está acompañando al niño. Es decir, falta ver si el tema que el niño no quiere hablar es puntualmente no quiere hablar de lo que le pasó a su hermana o de qué. Porque si el niño tiene 9 años y su hermana se murió hace 4 años, significa que el niño tenía 5 años al momento de la muerte de su hermana. Hay que identificar también qué cosas posiblemente pasaron alrededor del momento que pasó, que murió su hermana, cómo es el entorno que ha venido acompañando al niño frente a la muerte de su hermana y cuáles son los indicadores que en el presente se están presentando para que el niño esté teniendo un acompañamiento. Creo yo, más allá de todo lo que te acabo de preguntar, es cómo acompaño yo a un niño a los 9 años. Es, el niño siempre va a querer mucho más actividades, no desde la razón, sino a través de el dibujo, juego de roles, muñecos, juguemos en los muñecos, pongo la historia en los muñecos para ver el niño qué me trae, qué no me trae a colación. Generalmente vemos al niño y lo más importante con un niño es el ambiente que rodea al niño está preparado para acompañar al niño. El entorno que rodea al niño es un entorno que sabe cómo acompañar al niño o solo lo están depositando en el terapeuta para que sea quien lo resuelva. Estas son cosas que son muy importantes porque tú si estás acompañando a un niño, también es muy importante que tú sepas esos papás cómo lo están acompañando, esos papás cómo han ido elaborando el duelo, qué ha pasado a partir de la muerte del papá que esté recayendo encima del niño. No sé si sea el caso, obviamente no lo puedo saber, pero a veces los niños empiezan a presentar ciertas dificultades porque se murió la hermana mayor, los papás quedaron con unos miedos, con unos vacíos, no dejan que el niño haga nada, que el niño no salga, que el niño no haga esto, que el niño no lo otro. O por el contrario, se murió la hermana, entraron en un dolor profundo, siguen en el dolor profundo, descuidaron al niño chiquito, el niño se quedó sin un apoyo externo que lo mire, no sé cuál de los dos puede ser el caso, si porque lo tienen en cuenta, porque lo ignoraron o en el término de la mitad, pero con un niño de 9 años ellos racionalmente todavía no te van a llevar un proceso, van a necesitar más de actividades de juego de roles, de dibujo, de jugar con muñequitos, y dependiendo digamos, como los comportamientos que esté demostrando que se puede hacer. Si no te habla, métetelo por otro lado. Haz de cuenta cómo es un niño a los 9 años para jugar, para expresarse, qué tipo de carreras hacen, qué tipo ahí sí la creatividad de cosas que pueden hacer. Te puedo de pronto, yo con Nori, ¿tú sabes quién hizo la pregunta? Sí, déjame ver aquí el nombre. Yo te puedo de Leticia. pronto con Nori mandar como ya
cosas que se pueden hacer con niños de 9 años. Sin embargo, como pasó hace tanto tiempo, no es propiamente algo que está con toda la, no está activo en este momento como si la hermana se le hubiera muerto hacía hace poco tiempo. Pero te puedo mandar cositas de qué hacer con niños a los 9 años que se encuentren en un proceso de Vale, duelo, que yo posiblemente puede tener acabo, muchas cosas congeladas. listo, yo acabo de tomar su correo electrónico para que tú de pronto le puedas Listo. enviar. Yo te enviar. envío unas cositas sencillas que de pronto te puedan servir. Listo, vale. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay algún ejercicio que me puedas recomendar para canalizar la tristeza? He intentado escribirle a esa persona que perdí, pero ¿existen otro tipo de actividades? A ver, yo creo que una cosa es canalizar la tristeza, otra cosa es hacer un proceso y otra cosa es desahogarme de muchas otras cosas. Un duelo no solo es tristeza. Y por eso les decía al principio, duelo no solamente si yo me siento triste, el duelo es todas las otras emociones de rabia, de frustración, de sentirme incompleta. Generalmente yo busco desahogarme solo para decirle al otro y así sentirme bien, pero en un proceso de duelo va más allá de lo que yo haga al escribir o al desahogarme. También va a identificar yo quién no estoy siendo sin esa persona, yo quién dejé de ser sin esa persona, yo qué perdí al no tener a esa persona y a partir de eso identificar qué puedo empezar a hacer para construirme a mí misma frente a esto. Hay personas que, por ejemplo, frente a una pareja, un divorcio, están tristes y sienten que la tristeza la tienen que desahogar con esa persona y muchas veces no es la tristeza con esa persona, muchas veces es la culpa consigo mismas de no haber sido lo que ellas creen que tenían que haber sido para que esa persona no se hubiera ido. Entonces, cuando en paquete de tristeza nos quedamos muy limitados a lo que podemos hacer. No a todo el mundo le sirve escribir. Es de las herramientas que más utilizamos, pero no a todo el mundo le sirve escribir. A veces hacer ejercicio puede servir, otras es que dependerá de quién es esa persona y lo que tengas que procesar con la persona. A veces son más procesos de perdón hacia el otro, pero también de perdón hacia mí mismo. Muchas veces buscamos perdonar al otro por algo que nos hizo y así dejar de estar tristes y muchas veces en realidad no tenemos que perdonar a nadie, tenemos es que recuperarnos y empoderarnos a nosotros mismos y eso es lo que hace un proceso de duelo. Muchas veces nosotros salimos más fortalecidos y nos damos cuenta que aquello que dejamos que hicieran con nosotros o que pasara con nosotros ya no lo pueden hacer porque somos más fuertes, pero fuertes es porque aprendimos a conocernos a nosotros. Si es un tema por muerte con la persona que se fue y quedaron asuntos pendientes, te recomiendo de pronto que hagas un ejercicio a modo de ritual, pues, pero cuando digo ritual es un ritual, obviamente, pues, de un ritual de escritura, un ritual con una vela, un ritual donde, o acompañada de algún coach, algún psicólogo que te ayude a trabajar sobre esta emoción de la tristeza. ¿Qué te estás diciendo a ti misma frente a esto? ¿Cuál es la necesidad de que se acabe esta emoción de tristeza? No sé si llevas mucho sintiéndola, no sé si, bueno, falta ver la proporción de lo que puede corresponder a tenerla y a que te hagas esta pregunta. Si yo hago algo, ¿eso va a hacer que se acabe? Te vas a frustrar. Tú vas a hacer una cosa y eso no te va a terminar. Tú en ocasiones vas a tener que hacer muchas otras cosas. Hay arte terapia, hay personas que trabajan emociones como la tristeza a través del arte, hay personas que lo hacen a través, por ejemplo, hay una persona que el año pasado hizo el Camino de Santiago y el Camino de Santiago lo hizo porque le dio un significado y lo hizo acompañada pues de personas que le iban haciendo introspecciones en el mismo sobre cómo ir soltando lo que había significado la muerte de su hija, la muerte de su papá y el divorcio. Eran bastantes emociones juntas dentro de un mismo paquete de muchas emociones, entre ellas la tristeza. Y en eso, ¿qué hizo ella? Ejercicio, retrospecciones, introspecciones, escrituras, dibujos, simbolismos, trabajar los símbolos en el duelo es muy, muy, muy bueno
cuando tú logras pasar solo de lo mental, de lo que se escribe, a irle dando una transformación simbólica a lo que está ocurriendo. Pero si sientes que de pronto no te ha servido y que alguien te puede ayudar a hacerlo, puedes buscar a alguien que te ayude como a trabajar puntualmente lo que está relacionado a la emoción que sientes que no se está pudiendo soltar. Ojo, la tristeza no la vas a soltar de un momento a otro necesariamente. Hay que ver todos los elementos que la acompañan. O también, qué pena, antes de que se me olvide, fíjate de pronto que puedes empezar a recuperar, que no necesariamente es triste, de lo que perdiste. Generalmente nos enfocamos en lo que quedó doloroso, entonces lo que me genera dolor de haber perdido a mi papá y estoy muy triste porque lo perdí, también empieza a recuperar qué fue eso positivo, qué fue eso que salva como ese recuerdo en la relación, qué son esos otros elementos que eran bonitos, que estaban a favor de lo que viviste con la persona que perdiste. Ok, listo. Vale, mira, vamos a seguir con la siguiente pregunta. Dice, ¿hay alguna oración o libro que pueda recomendarle a un amigo que está viviendo el duelo? Uy, libros hay muchos. Hay desde manuales hasta historias, hasta que son como de índole más espiritual. Si quieres, yo a través de Nori te puedo mandar bibliografía sobre el tema, si es para un niño, si es para un adulto, cómo se puede obviamente Vale. acompañar. Eso es más de lo que ¿qué? Lo que podemos hacer es que en el correo que les vamos a enviar con la grabación la vamos a enviar el día lunes, para los que me preguntan en el chat. El día lunes van a tener en su correo la grabación y las diapositivas, pero en ese mismo correo yo puedo incluir el material que tú quieras. Los libros, los documentos, lo que sea, lo pueden tener ahí disponible. ¿Listo? Claro que sí. Vale, entonces sigamos con la siguiente pregunta. Dice, ¿algún día, esta pregunta la hacen de manera anónima, algún día volveré a sentirme como antes? Siento que no volveré a experimentar la felicidad de la misma manera desde que perdí a mi ser querido. Uno nunca vuelve a ser el de antes. Vean, así como ustedes no son el de antes sin haber perdido a nadie, si se miran 2 años atrás a lo que son ahora, después de una pérdida uno nunca vuelve a ser el mismo de antes porque precisamente es tanto lo que se destruye inicialmente, es todo lo que uno siente que le cambió, que uno se siente que quedó en nada, que la reconstrucción que se viene a partir de eso hace que tú seas una persona completamente diferente. ¿Qué te puedo decir? Si se vuelve, lo voy a poner como coloquialmente hablando, sí se puede volver a disfrutar el vivir. No se vuelve a disfrutar el vivir pretendiendo olvidar lo que pasó, pero sí transformándolo y significándolo. Justo esta semana hablaba con 2 mamás, a una le mataron el hijo, a la otra el hijo se le murió en un accidente, y digamos que esta semana pasaron varias cosas aquí en Medellín. Ayer un accidente súper feo en el que murió una señora, en el que unos niños se salvaron de milagro, un niño que murió hace poquito, otra historia de un niño que mataron, es decir, pasaron varias cosas de nuestro círculo que tenían a las personas muy movidas frente a la muerte, y hablaba con ellas dos y ellas decían, ay Dios mío, justo pensábamos lo que se les viene, porque es que cuando uno pierde a alguien, por más romántico que queramos poner la muerte, y yo sé que hay muchas personas que lo trabajan así, que rico que lo pueden hacer, pero por más romanticismo que le queramos poner a la muerte, por más trascendencia que le queramos poner a un proceso del duelo, de transformación, recuperación, belleza, la muerte, el más allá, el encuentro, como lo quieras poner, duele, y duele por mucho rato, y duele por mucho tiempo, y pasan los años y sigue doliendo. Entonces, sí se puede volver a sentir felicidad, momentos de placer, momentos de disfrute, carcajadas, fiestas, sí se puede. Dependerá mucho del sentido que tú le quieras dar a lo que estás viviendo, a lo que empezaste a vivir o a lo que lleves viviendo hace determinado tiempo. Dependerá mucho de las creencias que tú tengas frente a lo que estás viviendo. Dependerá mucho de los permisos que te des para vivirlo, del permiso que te des para sentir lo que estás sintiendo, para que el día de mañana te puedas sentir mejor. ¿Qué es que esta pareja logró después de mucho tiempo hacerlo rápidamente y yo no he podido? Cada uno a su manera. Pero es frente a la pregunta esperanzadora de, ¿podré hacerlo? Sí, podrás hacerlo. ¿Por qué lo sé? En este caso no porque yo haya perdido
a una persona hace poco puntualmente muy significativa y de mucha relevancia, pero sé que puedes hacerlo porque he acompañado a muchas personas que han perdido a sus hijos, a su esposo, a sus papás, a varios al mismo tiempo, y que son personas que han logrado encontrar nuevamente ese sentido a su vida, que han podido darle una realidad a su realidad, elementos diferenciadores, esperanzadores de disfrute nuevos, porque han logrado ser ellos de una forma distinta y disfrutarse de una forma distinta. Sí puedes hacerlo, siempre y cuando te permitas vivir lo que estás viviendo, darle un significado en el momento que sientas que viene apareciendo y que corresponda tenerlo. En el momento en que tú empieces a darte cuenta que hay momentos que te significan felicidad, no te sientas mal por eso. Hay personas que no vuelven a vivirlo porque creen que al hacerlo están traicionando a quien perdieron. Acuérdense que el amor queda, acuérdense que el amor le trasciende a la muerte y a la relación. Lo que nos duele a veces son esos apegos a esas creencias. Entonces, date el permiso de esos pequeños momentos que en algún momento puedas llegar a experimentar de disfrute, sin miedo, sin culpa, date el permiso de irlos cada vez ampliando y expandiendo más. Cuando tú logras darle ese significado a lo que te ha ocurrido, cuando te has dado el permiso de vivirlo, vas a volver a empezar a disfrutar las cosas. No te pongas el patrón de hacerlo de la misma forma. No, va a ser de una forma diferente. Los viudos o viudas, lo que te decía, viudos, enviudaron, se volvieron a casar y aún estando con la nueva pareja, tuvieron sus momentos de tristeza, no pasa nada, se volvieron a dar la oportunidad, no al mes, ni a los 2 meses, ni al año, hay tiempo. Hay otros inclusive que se lo dieron, conozco a los 6 meses, no pasa nada, no podemos enjuiciar a nadie, como tú lo vives, no lo tiene que vivir el otro. Una mamá, por ejemplo, me contaba que a ella le daba muy duro viajar, se le murió el hijo y había dejado de hacerlo porque se sentía culpable. Y pues eso fue hace 6 años, ¿no? La muerte del hijo, y te estoy contando que a los 4 años se seguía sintiendo culpable. ¿Qué hizo? No, empezó a identificar cómo en cada viaje que hacía podía ser algo representativo y simbólico de que el hijo también estaba con ella en esos lugares. Dejaba una flor en un lugar que era muy significativo para ella dentro del viaje y eso le daba paz. Hay personas que te dicen, no, tú no deberías, tú tienes que pasar la página, él ya no está en el cementerio, él ya no está en esas cenizas, él trascendió. Puede que sea normal, tú lo harás en tu momento, pero sí se puede, de verdad, sí se puede. Y sé que se puede porque conozco no a una, ni a dos, ni a 10, sino a muchísimas personas que han tenido unas tragedias muy grandes en su vida al momento de haber perdido a esa persona que tanto amaban y lo han podido lograr. ¿Cómo? Haciéndose cargo de su proceso, no ignorándolo, no distrayéndose y no poniéndose presión de tiempo para hacerlo. Ok, muchas gracias. Mira, Patricia nos hace una pregunta muy especial. Dice, sabes que tienes una enfermedad con pronóstico de muerte. ¿Cómo puedes ayudar a otro que sabe que va a pasar por el duelo por tu pérdida? Es decir, Patricia, sería que tú estando enferma, ¿cómo se pueden preparar el otro para tu muerte o para la muerte del que está enfermo? Vean, generalmente cuando tenemos una enfermedad diagnosticada en la familia o cuando soy yo, inmediatamente a ver, se hace un diagnóstico generalmente de cáncer o alguna enfermedad, pues de esas que son de diagnóstico delicado, uno solo piensa en muerte y va y viene y se acerca al proceso y no. ¿Qué es importante con la persona que acompaña a alguien que puede tener una enfermedad o que puede estar en una fase ya muy paliativa o muy delicada que puede morir? Lo más enriquecedor, no, hay varias cosas. Una primera es cómo ustedes se pueden dar en este momento que están en vida los permisos para hablar sobre lo que les está pasando. ¿Qué tiene una enfermedad diferente a cuando una persona tiene una muerte repentina? La enfermedad permite tener lo que uno llama una aflicción anticipatoria. ¿Qué es una aflicción anticipatoria? Que yo puedo anticipar lo que va a ocurrir, el dolor que se me viene. Sin embargo, Patricia, sabiendo que por más que la persona se prepare, eso no significa que no le vaya a doler. Es importante tratar de no llevar al extremo, evitar que algo se sienta. Sí o sí, esa persona va a sentir ese dolor. Sí o sí, esa persona le va a doler la muerte tuya o la muerte de la persona que esté acompañando durante la enfermedad. Yo puedo en ocasiones facilitarle al otro el transitar el dolor hablando de lo que me está pasando, yo invitando al otro a preguntarle cómo se está sintiendo.
tener espacios como, así como si yo voy, por ejemplo, a veces a un grupo de duelo para hablar de lo que me está pasando, yo también puedo tener dentro de mi familia espacios de conversación sobre lo que es este acompañamiento o el sentir. Tú también le puedes decir a ella para ti qué está significando este proceso de enfermedad. Tú le puedes compartir para ti qué está siendo importante, los agradecimientos, hacerle saber a esa persona si es tan importante para ti lo que esa persona significa para ti, de modo que el día de mañana sea más como esa mochila de cosas positivas, de lo bonito que se vivió, que va a quedar en su recuerdo y a su favor. Eso no, es decir, a ella no le va a doler, por más que pase un año y se pueda quedar contigo un mes, 2 meses, 3 meses, sabiendo que va a pasar y que va a llegar el momento, eso no le va a quitar el dolor a esa persona. Alguien una vez me decía la ironía de la vida, yo enfermé y se murió primero el otro. Es decir, la muerte es tan incierta que ni siquiera sabemos a quién le va a tocar, pero frente a una enfermedad sabemos que puede haber una anticipación del hecho. Háblenlo, 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 tengan espacios en los que ella se pueda expresar, darle permiso para que ella también te cuente y te pueda decir ahorita en vivo y en directo eso que ahorita la otra nos decía que por más que escriba a veces no se puede, por más que yo tenga cuando alguien murió la oportunidad de escribir asuntos de lo que quedó pendiente, aprovechen que están en vida para hablarlo. ¿Qué es eso que tú puedas identificar que a esa persona de pronto le mortifique o que todavía le genere un poquito de miedo frente a la enfermedad tuya? ¿Qué es eso que si tú sabes que pueden empezar a resolver desde ya, le aliviane a esa persona cuando tú no estés o cuando la persona que está enferma ya no esté? No para que no le duela, no, sino para que no tenga tanta preocupación y pueda estar más tranquila, no, pueda tener menos drama y menos cosas que estar encargándose al momento de la muerte. ¿Qué ocurre? Y es muy maluco cuando perdemos a alguien, que en medio de mi tristeza, en medio de mi dolor, en medio de lo que yo les decía al principio, que la atención mía no está en el presente, que a mí se me olvidan las cosas, que voy viviendo la vida como una película, es una sensación de estar en una película y no soy yo quien la está viviendo. Cuando la muerte nos coge por sorpresa de alguien, lo más duro son los trámites, lo más duro es tener que hacer la vuelta porque nadie nos entiende, nos hacen esperar 5 horas, yo en esta cosa que estoy sintiendo para que me den un papel y me digan que quedó faltando a otro. Cuando tengo una enfermedad, yo puedo alivianar esa carga dejando en orden todo, que el otro tenga orden, no presionarlo, Patricia, así como tú llevas tu proceso o la persona que está enferma que tú conozcas lleva su proceso, el otro lo está llevando de una forma diferente. Entonces no lo presiones a que tenga que aceptar porque la aceptación no se va a dar. Es muy difícil, vean, por más que sean personas que acompañen a personas que se están muriendo, es muy difícil uno pretender que porque me acompañó y tuvo una idea de que me iba a morir no le va a doler. Ella va a seguir con ese proceso. Estos días una mamá que el hijo después de 20 meses murió de un cáncer, pues ella dice, sí, yo sé, obviamente me sirvió dejar unas cosas preparadas, pero a ella nadie le quita el dolor que está sintiendo como si se le hubiera muerto de un momento a otro. Nadie se lo quita porque son dos contrastes diferentes. Claro. Entonces, más que todo es, permítanse hablar, identificar qué es lo que está mortificando en el buen, pues, en el real sentido de la palabra al otro, que si se tienen estos espacios directamente, lo pueda mejorar o que ella también pueda buscar otros espacios de ayuda, de información, que sepan que es natural que pase, que no es natural o que es más adecuado que pueda poner a su favor. Ok, mira, ya vamos con la última pregunta porque nos quedan solamente 4 minuticos. La pregunta es de Mario, es una persona que acabó de entrar a la conferencia. Mario hace referencia a que sigue conservando la ropa, el calzado, las pertenencias de su esposa. Esa inquietud, Mario, ya la comentamos, ya la discutimos, entonces en la grabación la vas a poder escuchar más ampliamente. Ahora vamos a responder la que nos hiciste aquí puntual. Dice, perdí a mi esposa hace 5 meses, después de casi 47 años de matrimonio y noviazgo. He reaccionado ampliando y enmarcando fotos de ella, 4 en mi dormitorio y 5 en mi oficina. Es recomendable mantener esas fotos en este periodo de mi grave tristeza y angustia por su pérdida. Ay, Mario, primero lo siento mucho porque es algo muy reciente y sobre todo con todos los recuerdos que en tantos años de esa relación tenías con tu esposa. Ve, primero, obviamente veo que no estuviste en la conferencia, pero frente al duelo no hay nada adecuado ni nada adecuado. Y quiero que en eso tú sí seas súper respetuoso contigo mismo y es
¿eso que tú estás haciendo te hace sentir bien a ti? Si la respuesta es sí, no pasa nada, consérvalo, hazlo. Que entonces llegó la hermana, tu mamá, qué sé yo, cualquier persona, ay, pero sé por qué tiene las fotos de ella, eso le causa más dolor, vea que eso no le va a servir. Eso le causa dolor a ellas, eso no te causa dolor a ti, permítetelo vivir. Hay algo que, qué pena que yo no se los mencioné, voy a hacer un paréntesis, Mario, pero te sirve, que no les mencioné y es, uno le puede hacer a la persona que murió como ese pequeño altar. No lo voy a relacionar a un altar como si fuera de iglesia, sino cuando digo altarcito es como ese espacio especial de la persona, la foto, las fotos, cuando yo prendo una vela porque voy a hacer una oración, poner unas florecitas, fotos que me recuerdan a la persona, eso es bonito, porque es tener ese espacio especial de esa persona y de lo que esa persona significa para mí. Que tienes fotos, Dios mío, es que después de 45 años de yo estar que tanto amo, dejar de verla yo porque no la puedo ver en una foto. ¿Cuál es la diferencia entre tener que ir a abrir un álbum de fotos o a poder ver las fotos que tengo bien bonitas de mi esposa y las fotos que tengo bien bonitas de lo que nos recuerdan de lo que fue nuestra vida juntos mientras ella estuvo? Hay personas, Mario, que inclusive no son capaces de ver fotos. Y entonces el trabajo va enfocado en algún momento ser capaz de hacer la foto, de ver la foto de esa persona. Entonces, no, pues qué bonito. Y frente a la pregunta que haces de las pertenencias, no estuviste cuando la respondimos, pero sí nos das una fecha que son 5 meses y no pasa nada. No pasa nada que tú tengas las cosas de tu esposa. Vuelvo y te digo, y a todos se los digo, por favor, suficiente dolor el que uno puede experimentar con la muerte de una persona como para tener que estarle sumando más dolores al solo hecho de querer desprenderme. Ya me tocó obligatoriamente desprenderme de los abrazos, de los besos, del olor, de las caricias, de las palabras de esa persona, como para tener que desprenderme de los objetos que siguen significando algo para mí, que al yo tener presente, al yo tener cercano, me hacen sentir mejor. Entonces no pasa nada. Va a llegar el momento, Mario. Pues no te afanes frente a lo que no tiene que ser. Y si escuchas que es que tú deberías haberlo hecho y que eso no te está dejando avanzar, oídos sordos, porque no es malo tú tener las cosas de tu esposa y menos a 5 meses de su pérdida. Listo, listo, Alejandra, con esto ya terminaríamos la conferencia. Te quiero agradecer por este espacio que nos diste. Muchísimas gracias por todos los consejos que compartiste, por tu actitud, por tu respuesta para con las dudas y preguntas de las personas que nos acompañaron hoy.